antes de que salgamos al aire. Ujú. Ya está. Aquí estamos, entonces, en esta sorpresa, en realidad. En esta sorpresa, en realidad, porque si bien habíamos anunciado que con mi querida Vero aquí presente íbamos a lanzarnos a este proyecto loquillo, ¿sí? Pero no sé si te parece que comentemos un poco, Vero, el génesis de esto y de realmente de cuándo viene. Y aprovecho, obviamente, de Por saludar. supuesto, por supuesto. Saludo a todos a todos nuestros seguidores, toda la gente que está conectada y los que se conecten con posterioridad también. Y ojalá que en el futuro nos sigan. Vamos a ir poniendo temas distintos cada mes. Y esto en realidad es una suerte de, ¿cómo se puede decir? De una actualización. Es una Es actualización de una un programa que actualización. hicimos hace años. Uf, Hace años lanzamos un ¿cuándo programa. fue? ¿Cuándo fue? ¿Era el 2018? Fue antes del estallido, fue antes del estallido, Fue el y 2018 sí, yo entonces. creo que fue 2018, sí, empezamos como Sí, en mayo y lo hicimos por varios meses y después por distintas razones nos seguimos y se llamaba Informalmente Espiritual. Lo pasábamos así re es. bien, en una conversación relajada, hablábamos de distintos temas y eso se detuvo por distintas razones y ahora aquí el colega Yaqueti un día me dijo, oye, podríamos retomar esta cuestión y yo dije, oye, sí, démosle. Y le dimos nomás, po. Pero fue una buena sugerencia de tu parte, Mario, que hiciéramos como un cambio de nombre, dado que había pasado tanto tiempo como que ya un poco había pasado la época de Informalmente Espiritual Sí, y entonces el nombre es distinto, somos las mismas dos personas, pero ha pasado harta agua bajo el puente desde hartas entonces. cosas. Así es que, claro, en la práctica, pandemia mundial entre medio, en la práctica, nosotros hemos cambiado también. Así es que eso hizo que buscáramos este otro nombre que hace mucho más sentido con lo que tenemos ganas de hacer ahora, que es básicamente conversar con temáticas específicas, pero con estas nuevas dos personas en las ropas de las mismas personas. ¿Se entendió? Sí, por supuesto, con un poquito más con un poquito más de carrete encima, obviamente, con, Sí, con claro. experiencias también ganadas, incorporadas y todo esto. Y por supuesto, desde ya invitamos a todos y todas Sí. quienes nos están viendo en este momento, puedan ahí dejar sus comentarios y a medida que vamos Sí. conversando acá con Vero, pueden obviamente ahí opinar, hacer comentar, experiencias, preguntas, por favor, también. De eso se trata, Que que con pregunten, sí, que pregunten. sí, pues, con este nuevo espacio llamado Entre Salmos y Conjuros, Salmos y que conjuros, el nombre ahí con su qué sé yo, tiene con también un su poco, no los sé qué. dirige ese no sé qué y los lleva hacia un poco las temáticas en que nos vamos a mover. Y mientras, Sí. saludo a mi querida Sole Farías y también a Hola, Carla Sole. Larraguibel que nos está saludando. Así Hola, que, Carlita. hola chiquillas, y a quienes están también conectados y conectadas, bienvenidos y como siempre, gracias por acompañarnos. Un poco con lo que Bienvenidos, decía, bienvenidos a todos. con lo que decía Yo voy Vero. a hacer un saludo mientras, Sí, por colega supuesto. Yaqueti, con vinito Sí, azul que me regaló mi yo, mamá. Por eso lo estoy mira, haciendo yo, aquí, yo me, yo para que me, mi yo mamá me vea adelan- que me yo me tomo el vino que me adelanté, regala. yo me adelanté, ya me tomé Ah, hace un ratito atrás lo mío, pero empezaste bueno, solo, grupo aparte. sí, antes que hoy el calor hoy día estuvo bien, Sí, bien, bien sí. heavy. Aquí todavía, Sí, aquí todavía. Gerardo Alberto Cáceres, punto aparte, Bien, guapa la Vero, Gerardo. dice. Mira, ya te están tirando piropos, Vero. Es alumno. Hola, Gerardo. Tremendo artesano en madera. Si lo pueden seguir en Instagram. Su Instagram es JEG, si no me equivoco, tornería, Gec Tornería. Bueno, ahí lo Hace puedes unas dejar cosas en los maravillosas en comentarios. madera. Sí, Sí, puedes dejarlo ahí, Gerardo. sí, yo Hace unos sé que, trabajos increíbles en madera. yo sé que la Sole también tiene sus eventos, está Ah, la planificando cosas, Sol así que Natura, en sí, el espacio Sol pues, Natura en Melipilla. Va a ser un encuentro de así es. reikistas y tiene sus domos también donde atiende, hace sus terapias y hace también unas artesanías muy lindas, la Sole. Sí, Es un así que trabajo muy Sole, lindo en Gerardo, fieltro y otras cosas. sí, que si La quieren ahí Carlita,
perdón, Vero, si quieren dejar ahí en los Sí. comentarios su Instagram o un Facebook para dirigir a las personas y para que los vean, denle nomás. Sí. Y tú ibas a decir algo sobre Carla. Sí, que Carlita también trabaja con péndulo. Y así es que después al final del programa les vamos a pasar la cuenta ahí a Gerardo, a la Sola, a la Carlita para hacer, por el Sí, espacio publicitario. vamos a mandar a No, nuestra feliz, pues productora. sí. Exacto, productora de marketing para Así es. que, claro, para que les hacer comunidad. Estaba No, súper bien que no compartamos. solamente entre salmos y conjuros es un espacio de conversación relajada, sino que además para que todos nos apoyemos y generemos una red Sí, bien grande. Aquí ya una la Sole, comunidad viste, bonita. ya como se dice, pico al tiro, @solnatura. Bien, Así que ahí muy pueden bien. seguir a la Sole Farías con su Sí. encuentro, con sus productos, con sus servicios. Sí. Atenciones, Así terapia. que María José Avendaño también. Hola María José, gracias por Hola María José. acompañarnos. ¿Sí? Sí, Ahí está la Vero, los espero en San Manuel de Melipilla, Espacio Sagrado Sol Natura. Así que, chiquillos y chiquillas, sí. vayan derechito para allá, métanse a las redes sociales de la Sole porque ahí está toda la info de lo que está planificando. Sí. Lo que iba a Oye, decir, vamos al tema, amigo querido. sí, lo que iba a decir era que quienes deseen ver aquellos escasos capítulos que generamos con Informalmente Espiritual, que tú decías, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Dimensión Sí. Quasar. Ahí están. Y pronto van a estar en el canal de YouTube de Vero Núñez Ere también, que lo Así cambié de es. Academia Berenice. Ahora el canal pasó de ser Academia Berenice a ser el canal Vero Núñez Ere, Estudios Holísticos Holísticos Online. Así es que Excelente. también van a estar después, con posterioridad, subidos todos ahí. Sí, Eso, así que Marito. Oye, démosle con el tema. démosle, pues, démosle. En esta Démosle. conversa del día de hoy, em, quisimos colocar ahí para compartir con ustedes este interesante tema que es de las maldiciones, como pudieron ver en nuestro Sí, video ahí promocional. promocional. Em, Seguramente, desde quienes estamos desde esta mirada espiritual, independientemente qué es lo que hagamos cada uno y cada una de nosotros y nosotras, es esto de que comúnmente nos vemos enfrentados a lo que se conoce como maldiciones. Nos vamos a ir explayando un poquitito, pero para la gente que no está también, no camina todos los 24 horas, ¿cierto? Y los 7 días de la semana en esto que nosotros conocemos como espiritualidad, igual se sabe, incluso hasta se le tiene miedo a esto de las maldiciones. Y es interesante abordarlo porque em, hay ciertos aspectos que componen la estructura de lo que conocemos como maldición. Hay un contexto histórico, hay un tema energético, hay un tema donde interviene la palabra, los pensamientos, los sentimientos, las emociones y todo eso. Incluso, antes de comenzar, estábamos ahí hablando con Vero que incluso hay de los libros sagrados de las religiones monoteístas tienen protocolos, me contaba Vero ahí, para justamente enfrentar esto de las maldiciones. Así que no sé si ahí, Verito, ¿qué nos puedes contar sobre, creo que era el Corán, Sí, ¿cierto? Que es mencionabas tú. una muy buena intro, el Corán, sí. Sí, es una buena intro porque cuando hablamos de maldiciones, lo primero que podemos percibir, que es lo que hablábamos nosotros dos también antes, es que poco se sabe. Poco se sabe, poco se ha estudiado. Yo creo que en el ámbito de la antropología y de la teología seguramente habrán expertos que sí lo han estudiado. Pero en general, el resto de los mortales nos manejamos a través de creencias programadas en la infancia y también un poco del folclore del colectivo Mm, que tiene que ver con esto de pasar información de generación en generación. Pero en la práctica no tenemos mucha claridad. Y hay cosas interesantes en el Corán, por ejemplo, y también en varias Biblias cristianas, en la Biblia cristiana de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en varias otras en varias otras Biblias cristianas y también en la Biblia católica. Eh, Cuando uno busca en qué partes están las maldiciones, tú te encuentras que en la Biblia católica está en el Antiguo Testamento y en el Corán está en distintos lugares.
y en las otras Biblias cristianas también, pero en general nos cuentan la historia de que tanto la bendición como la maldición salen originalmente de la boca de Dios. Y es Dios quien elige bendecir a quienes lo siguen, así de autoritario, Así es. a quienes lo siguen, y lo bendice con todo, con abundancia, con salud, bendice a toda su prole, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que en el Corán es igual, y en otras Biblias también. Y las maldiciones también salen de la boca de Dios. Es Dios quien maldice, dice algo así como, en cambio, si tú no crees, si tú no sigues los preceptos entregados, el acuerdo que hice con mi gente, si tú faltas a las leyes establecidas desde el comienzo, entonces te maldigo. Yo, Dios, te maldigo y maldigo a tu prole y tu salud y tu abundancia y te doy enfermedad y te mato tus animales y Así hago que es. todo te cueste. Y es interesante porque de eso se deriva el que también profetas, sacerdotes, chamanes en general, a lo largo de distintos periodos de la historia muy antigua, se sentían también con la capacidad sí, la capacidad y O el y la autoridad. derecho de la autoridad de generar maldiciones, porque si el propio Dios lo hacía, entonces quienes hablan en su nombre también pueden maldecir. Eso es como desde la historia, ¿no? Porque los libros sagrados sabemos que es una mezcla de mito, de folclore, algo de historia, y eso es como lo máximo que tenemos desde la antigüedad. Y luego si venimos a estos días, bueno, aquí es donde nos podemos explayar, pues Mario. ¿Cómo es en estos días? ¿Tengo que ser brujo? ¿Tengo que ser hechicero? ¿Tengo que tener un Tengo que dar conocimiento poderes específico? especiales. Te doy, te doy la palabra. Sí, de hecho, el primer gran maldecido de la Biblia cristiana justamente es Caín, Así por es. por el mismo Dios. Exacto. Probablemente en Y otro, toda su prole, toda su y toda su descendencia. descendencia, sí, y de hecho en Sí, la Biblia está en el Génesis. sí, Sería interesante abordar este tema de la figura de la divinidad, desde cómo al menos lo tiene, cómo lo manifiesta y en lo que cree básicamente el cristianismo, porque es un tema interesante, es un tema muy, muy polémico, sobre todo para quienes son creyentes, obviamente cristianos, pero sería sí, interesante abordarlo, ¿sí? Sería interesante un poco en lo que tú dijiste. ¿Quién es sí, ese personaje? Pero bueno, sí, desde ya, claro, los libros sagrados, si bien se supone que manifiestan, ¿cierto? Sí, es una manifestación escrita, en este caso de la divinidad, pero no, la idea es que no nos quedemos solamente desde esa perspectiva, porque si no estaríamos haciendo, como te dijera, una especie de análisis teológico. Yo al menos teólogo no soy. sin ser No, expertos no nos sin ser corresponde. experto, obviamente no tengo la autoridad tampoco para así empezar como a desmenuzar todo este tema, pero en el contexto histórico que tú decías, em, de hecho, incluso hay días, ¿sí? En diferentes miradas. Para nosotros acá es el martes 13, Sí, pero en el hemisferio así norte es el es. viernes El 13, viernes. por ejemplo, Sí, hablando de sí, días entre comillas malditos, pero ahí se abre, como yo siempre digo en el lenguaje policial, otra arista, porque hay personas que, al contrario, tanto martes o viernes, número 13, representa un día absolutamente potente energéticamente, de muy buena suerte, digamos, entre comillas, como se dice. Entonces tenemos esas dos miradas, pero creo que desde una perspectiva más bien general, la gente, con respecto a que ese día en particular, 13, tiene una carga negativa y se considera maldito. Bien, obviamente ahí podemos ir hacia, digamos, la etimología, de dónde viene, pero no es ese sentido. Por ejemplo, si tomamos esto de las maldiciones y lo aproximamos a un día en particular, tenemos justamente el famoso Viernes 13, en este caso del año 1307. Creo que todos hemos escuchado, hemos leído o hemos visto en documentales la historia de los templarios, ¿sí? Que eran unos monjes guerreros, ¿cierto? En cierto momento de la Edad Media participaron sí, en varias cruzadas, habían otras órdenes, em,
religioso-militares, pero los templarios alcanzaron una gran popularidad en su momento por todo el poder, ¿sí?, que abarcaron. Pero bueno, en un momento determinado, el papa de la época, que nunca me acuerdo el nombre, junto con el rey de Francia de ese tiempo, que Rey era Felipe, Felipe, el Felipe rey Felipe, IV, conocido como Felipe el Hermoso, el hermoso, que el se hermoso no tenía nada. dice la historia que no, se confabulan ellos dos para Sí. inventar la historia de que Eliminar, en el los fondo quieren templarios eliminar a los templarios. adoraban a, como yo digo, al cuco, ¿cierto? Al diablo, El cuco, Satanás, qué sé yo, Lucifer, con todos los nombres que se le ha dado, sí. Y que que habían perdido el camino de la fe, así etcétera. es, y Sí, que básicamente los acusaron de herejía. Pensemos que ya en ese así es. tiempo había La una, Inquisición estaba funcionando ya. todavía, todavía hoy incluso existe esto de la casa de brujas, ¿sí? Que viene también un Sí. poco el término asociado. El tema es que un día, viernes 13 del año 1307, queman en la hoguera al jefe de los templarios, al gran maestre que era el señor Jacques de Molay. Y en su momento, cuando este templario, este jefe, estaba ardiendo ahí en la pira, él pronuncia una maldición. Y básicamente, dentro de lo que él dice, fíjate que no es una maldición porque él nunca dijo te maldigo. Lo que él dijo en ese momento, mientras era consumido por las llamas, Fue era que fue una especie de un, sentencia. un vaticinio. Dijo que de aquí a antes de un año, ni el rey Sí, terminaba, digamos, su reinado y el papa tampoco. Bueno, sí, murió Jacques de Molay junto con un montón así de otros es. templarios. Muchos huyeron y se De hecho, los refugiaron en eliminaron a casi distintos todos, reinos. A casi todos porque fueron muy sí, porque pocos. hicieron una especie de encerrona. Hicieron una Así es. encerrona y Eh, entonces los atacaron a todos en distintos lugares, como una mataron a especie de, muchos. fue como una especie de allanamiento, ¿sí? A Sí, un diferentes barrido, hicieron un castillos, barrido. así es. Sí, Lugares donde eran conocidos, digamos, los templarios, y los que pudieron escapar sí. se fueron principalmente hacia Escocia y a otros se Y refugiaron en Estados Chipre, Unidos. que Y fueron, Estados sí, y que Unidos también fueron cruzaron. los últimos bastiones, que esa es otra historia Sí, también bastante interesante. Pero bueno, sí, lo que pronunció en ese momento Jacques de Molay en la hoguera, más que una maldición, fue un vaticinio, pero la historia lo toma como una maldición. Y maldición. Sí, efectivamente, el rey Felipe el Hermoso, antes del año, desde que quemaron al gran maestro de los templarios, murió, y el papa también murió. Y no solamente así eso, es. sino que en el caso del rey, él dijo, y tu descendencia también no logrará perpetuarse en el trono. Bueno, y la historia Y así ahí fue. de así fue, así fue. Creo que esa seguramente es una de las, entre comillas, a pesar de que técnicamente no fue así, maldiciones más populares que existen Sí, desde el contexto sí. histórico. Está, claro, sí, y se asocia, hay otras historias posteriores también de cosas que, matanzas y otras cosas que sucedieron en días 13 en el hemisferio norte, en viernes 13, pero claro, Sí, aparentemente todo se origina desde la matanza, la matanza masiva de los templarios, que básicamente querían barrer a la orden. Y así es. claro, entonces se toma como una sentencia. Pero mira qué interesante lo que tú decías del número 13, porque el número 13, como tú bien sabes, en el tarot es la carta de la muerte, que no necesariamente anuncia muerte, sino que Así anuncia un es. proceso Es más bien transformador, de transmutación. porque, Mm, claro, entendiendo este concepto base de la muerte no existe, en realidad la materia solo se transforma, pasa de un estado a otro, y desde ese punto de vista para muchas personas puede efectivamente representar un día de fortuna, porque a lo mejor se le despierta conciencia, se les enciende la ampolleta, etcétera. Y otra cosa que te quería comentar es que en cuanto a las escrituras, hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso del Corán, está todavía hoy día vivo todo, pero en el caso de la Iglesia Católica y de algunas líneas cristianas, hay una nueva alianza que es promovida por Jesús, que mm, dice, chao con este Dios, con este vejestorio castigador, ya así pasó es. su época, ahora tienen que entender que Dios es distinto, que es como yo, así buena onda, Jesús. Y aún así, Jesús en alguna de sus parábolas mencionó también el concepto de la maldición en el sentido de están y estarán y seguirán estando malditos aquellos que no alcancen a tiempo a conocer al Dios dentro de ellos. No con Mm, esas palabras, pero un poco ese era el concepto. Entonces, he entretenido el tema de las maldiciones, porque si lo traemos a hoy día, de nuevo,
No necesito ser hechicero ni brujo. Bastaría con que, por ejemplo, un día me levanto enojada si no tuviera conciencia del poder de la palabra, el poder de la voz, ¿cierto? Y de la intención que hay detrás. Si no soy consciente, yo podría un día levantarme, estar enojada con un vecino y decir, ¡ay, qué maldito! Ojalá que se le caiga la pierna. No sé. Cosas que uno dice y piensa que pueden Así sonar es. chistosas en el momento, como un exabrupto, y no estaba intencionando que realmente se le cayera la pierna, ¿cierto? Estaba teniendo un exabrupto. Y lo que la gente no sabe es que hay que tener cuidado con los exabruptos, porque la palabra tiene mucho poder, mucho poder. Y entonces, si no queremos andar dañando y después nos preguntamos por qué de repente la vida me pega combos de vuelta, Mm, ahí nos meteríamos en otro tema que es más profundo, pero tiene que ver con la conciencia del sí mismo, con qué palabras salen de tu boca y tener la comprensión de que las palabras debieran siempre salir desde el espíritu, desde el corazón, de manera de eh, nunca realmente ofender a nadie y crear, tener conciencia de que estamos creando con la palabra constantemente. Si estoy creando con la palabra, entonces me debo cuidar mucho de lo que digo y muchas veces son frases que tenemos asumidas desde la infancia, desde el colectivo, como una idea general. Y entonces hay que tener ojo con eso, porque las maldiciones existen hasta hoy, no es un mito, no es una leyenda, y no requiero ser una gran hechicera, ni un gran brujo, ni siquiera un brujo negro para emitir una maldición. De hecho, cristianos hoy día vivitos y coleando que son muy así es. Muy el de la maldición. seguidores, digamos, de corazón, ellos, algunos todavía se podrían sentir con la autoridad para maldecir, porque aquel que Sí. no siga los preceptos, podría, si el propio Dios te ha maldecido en otras épocas, entonces yo también puedo porque yo soy un fiel seguidor de Dios. Pero eso es otra historia, no nos vamos a meter mucho más en profundidad con las religiones, pero sí tener claro que las maldiciones existen hoy, así como las bendiciones. ¿Cuántos de nosotros andamos por ahí todo el tiempo? Hola, bendiciones. Eso Sí, es como una que sí. Em, te qui- de te tu qui- boca salga una creación positiva. ¿Me quedé pegada? sí, te queda como media pegada. Entonces no sé si había hecho así como una pausa o... Pero ahí está, ahí volviste. Ok, súper. Fíjate que lo que tú mencionas, también nos podemos agarrar de ahí para complementar varias cosas. Pero te quiero contar, Vero, que se siguen sumando chicos y chicas aquí Sí, qué a nuestra rico, conversa. Así bacanísimo. que quiero saludar ¿Alguien preguntando algo? a mi querida gran prima Cheri, Karina Hola, Cheri. Arevalo, Roxana Gutiérrez desde Vilcún, que nos saluda. Bien. Um, Hola, Roxana. Romy Barbé también dice, qué buen tema. Y aquí puso Gerardo su Insta, si no me equivoco, es JEG de gato tornería, Eso, para que muy sigan bien. ahí a Gerardo. Tornería. Lo que te iba a decir, finalmente, mira, no sé si fue Jesus que lo dijo, o alguien lo mencionó por ahí, pero la frase dice que lo que contamina al hombre no es tanto lo que entra por su boca, sino que más bien lo que sale de ella. Lo que sale de Em, su boca fue y Jesús. No es, y básicamente, lo dijo de este modo, ¿sí? no es lo que entra por la boca del hombre enferma, es el texto del maestro Jesús. El gran Jesus, como siempre, ahí con sus frases y dichos. Básicamente la palabra, que obviamente tiene un poder súper importante, es básicamente la manifestación, no sé si decirlo física, porque es sonido, de, de una conjunción de sentimientos, pensamientos y emociones. ¿Bien? Y de ahí vienen un montón de, digamos, de frases como que muérdete la lengua, cuenta hasta 10, Mm, respira profundo mm, antes de llegar y soltarla. Porque como tú decías, cuando todo ese cúmulo de sentimientos, pensamientos y emociones, sobre todo cuando lo hemos venido arrastrando durante mucho tiempo, por alguna parte esto tiene que salir. Bien, si no está la conciencia necesaria para transmutar, para convertir esto
¿sí? Bajar un poco las revoluciones, como decimos, y comprender que realmente siento, pero la verdad es que no quiero decirlo, ¿bien? Desde la conciencia. Em, entonces, pero fíjate, si tenemos lo que es pensamiento, sentimiento y emoción como una manifestación energética, más el poder de la palabra, o sea, verdaderamente lo que está anidado en nosotros en ese momento, con el ejemplo que tú das, así como de furia, de qué sé yo, etcétera, es como en algunos cursos yo lo digo, es un dardo que va directamente a la persona a la cual yo tengo enfrente o estoy visualizando y empujando toda esta energía negativa hacia ella. Exacto, Entonces, eso exacto. técnicamente es lo que se conoce como un ataque psíquico. Bajo, obviamente, un Sí. arrebato, porque si lo pensamos O bien, maldición indirecta, no maldición necesariamente, eso es lo que iba, indirecta o involuntaria. lo que quería decir. Eh, No necesariamente tengo que decir yo te sí, maldigo, sino que con decir exacto. ojalá te echen de la pega, ojalá te deje tu mujer, ojalá te choque en el auto, de cierta forma es una Sí, maldición. es una maldición, porque ¿Sí? la palabra crea. Tiene poder. No necesariamente tengo que Sí, ocupar la palabra te maldigo o maldito maldición. eres. Lo Exacto, vemos, sí, exacto. obviamente desde esta mirada inicial que tú aportabas, que era desde los libros, ¿cierto? Sagrados, obviamente lo que al menos Mm, nosotros no estamos más de cerca, que es la Biblia, ¿cierto? mm, Este Dios, este personaje que dice, yo soy Jehová tu Dios celoso, e incluso dice hasta por ahí sí, vengativo. Bien, pero bueno, lo voy a dejar ahí nomás. No, 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 sí, no, no, no sí, nos vamos a dejémoslo meter ahí nomás. en otras cosas. Es- Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre le comparto con mis alumnos que al menos yo, y les digo, creo que ustedes tampoco, está en una carrera, digamos, de santidad encarnado en este momento. Ninguno está trabajando para que nos canonicen, ¿cierto? O nos levanten grutas por ahí y hagan romería. No, sino que es justamente lo que tú decías, desde esto me hago consciente de que con eh, con la palabra, con lo que sale de mi boca, le puedo hacer daño a alguien. Así Bien, es. entonces está justamente como yo digo, no hablar más rápido de lo que uno piensa, ¿sí? Sino que pensar un poco, comprender que cada una de las personas, nosotros, tú, yo, quienes están en este momento y todos quienes nos rodean, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, nos equivocamos, nos herimos, unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si comprendo que todo eso es un proceso, obviamente puedo bajarle la carga un poco densa, negativa, a las palabras que pudieran salir de mi boca, un poco según la experiencia y las relaciones que tenga con todas esas personas. De hecho, mira, aquí Carla dice la automaldición, pero obviamente, po, Sí, obviamente, no así, todo el rato. obviamente, no es que uno se diga en el espejo y yo me maldigo, pero con lo que cada uno de nosotros piensa de sí mismo, no necesitamos ataques psíquicos externos, de partida. Exacto, Que eso es un exacto. proceso que yo sé que tú, Vero, haces un El acompañamiento diálogo para interno. personas. Sí, Así sí. es, un El poco diálogo interno, sacarnos, hay que hacerse consciente en el fondo de que sí sí, existe un diálogo interno y que lo tenemos normalizado como esta soy yo conversando conmigo y no me presto mucha atención, pero lo que hacemos, o lo que hago en terapia en el fondo es hazte consciente de cómo suenan esas palabras. Pucha que soy tonta, yo no debería tener esto, no yo no sé, no sirvo merezco para esto esto otro, y otro. listo, lo creaste. Yo no Así es. sirvo y listo, lo estás creando. Am, ya, Marito, fíjate que aquí nos podríamos extender un montón, pero yo te quiero llevar hacia un área más práctica. No sé A por ver, qué tengo la sensación de que nuestros seguidores les gustaría saber cosas más prácticas, como por ejemplo, para nuestros seguidores. Te voy a hacer tres preguntas. Una, ¿cómo sé que han lanzado una maldición? Saquemos todo lo demás, la conciencia del ajá, cinismo, ajá. que las palabras son. ¿Cómo saber? Uno, si me han hecho una maldición. Dos, puedo eliminar o contrarrestar esa maldición. Y tres, cómo cualquier persona puede hacer conciencia. En realidad está asociado a las dos, eran dos preguntas nomás. ¿Cómo saber si
me llegó algo externo, consciente o no consciente, directo o indirecto, y puedo hacer algo como un ser humano común y corriente, sin ser un gran hechicero, puedo hacer algo. Te dejo la Bien, palabra. bien. Un poco también lo que comenta el otro comentario que hizo Carla, y generada, dice, por la sugestión, esto de la automaldición o el culpar al otro de nuestros errores, está un poquitito ahí de la mano. Pero con respecto Mm, a esto de cómo saber, cómo me doy cuenta si alguien o me maldijo, y aquí entramos a el mal de ojo, la envidia y derechamente ataque psíquico. Ataque psíquico es cuando a uno le hacen una brujería, una magia, un trabajo, con todos los nombres populares que se conocen. Bueno, esto existe una sintomatología, ¿sí? Porque todo esto está dirigido, ya lo mencioné, sentimiento, pensamiento, emoción y también la palabra. Entonces adquiere un poder bastante importante si es dirigido, sobre todo conscientemente. El sí, 99% de lo que se conoce como ataques psíquicos y que está dentro de esto de las maldiciones que estamos hablando son inconscientes. Bien, sí. yo sí siento hacia otra persona cosas negativas, pero no dirijo esa intención con la finalidad de hacer algún daño. Simplemente como que me lo guardara para mí nomás. Bien, ahora, independientemente si es inconsciente o consciente, ¿sí? No, fíjate que puede parecer raro, pero no hay una mayor o menor potencia en si va dirigido o no va dirigido. Pero el pensamiento sobre alguien que la verdad es que no me cae bien y la verdad es que no le deseo nada bueno es potente. Mm, Primero, mm. lo primero que se puede manifestar son justamente manifestaciones físicas. Bien, manifestaciones físicas desde molestias, dolores, ardores, hinchazones, marcas. Eso ahí en la disciplina de la parapsicología, sobre todo, y la autodefensa psíquica lo tienen bastante reconocido porque obedecen a patrones comunes. Eso por una parte. Así es. Por lo tanto, es muy importante, y esto indistintamente, por supuesto, y lo que decía Carla ahí, mm, creo que ninguno de nosotros está todo el día, todos los días se levanta diciendo quién me va a maldecir hoy, ¿sí? ¿Contra quién tengo que cuidarme? Creo que no funciona de esa forma tampoco. No, Pero ese no es el camino no ese tampoco. es el camino, porque la verdad es Mm, que el obsesionarse de cierta forma con esto me debilita más. Hay una dispersión energética bastante importante en ese sentido. Em, por otro lado, tenemos el que se puede manifestar en las personas desequilibrios emocionales, mentales y espirituales también, ¿ok? Con esto de dirigir una energía negativa hacia otra persona. Y finalmente, dependiendo de cuál de los aspectos de nuestra vida esté más débil, podría también ahí impactarnos. Amor y relaciones fraternales, salud, física, mental, emocional, espiritual, en el trabajo, profesión y lo que es dinero y finanzas. Esos son los cuatro aspectos así. en los que generalmente nosotros nos movemos. Puede que la maldición de alguien hacia nosotros vaya dirigida, por ejemplo, a que yo me enferme y esté 6 meses en cama. Pero la verdad es que, por motivos que mayoritariamente se desconocen, no sea ese el impacto que tuvo esa maldición en mí, sino que se va a reflejar, por ejemplo, en el ámbito de la finanza. ¿Por qué en las finanzas? Podría ser en cualquiera de los que mencioné. Va a ser en aquel aspecto de nuestra vida que energéticamente esté más débil. Ahí es donde va a impactar. Y así, donde, sobre todo, es cómo funciona la envidia. ¿Bien? Ok, esa es la primera parte. Identifiqué, algo raro me pasa, esto no es, y empezamos a hacernos preguntas, ¿cierto? Tú obviamente recibes gente, yo también, y nos dicen, eh, esto pasó de un día para otro, yo estaba súper bien, y bueno, se empieza a través de las distintas técnicas que hay, uno logra identificar cuándo y de dónde viene. La pregunta es, bien, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo me saco esto? Hay muchas formas. Y como tú decías, no es necesario ni tener conocimiento de magia, de la que sea, ni tampoco ser un fervoroso creyente en alguna religión. No.
Aquí lo importante es primero seguir los consejos de quien cada uno de nosotros ha acudido para que nos ayude, ¿sí? Porque si no vamos a seguir las indicaciones, ¿para qué vamos? Y lo más importante, Vero, es hacerlo con convicción. Eso es lo más importante de todo. Creyéndonos el cuento, como se dice normalmente, o como decían nuestras abuelas, hay que hacerlo con fe. Entonces, si yo siento, por ejemplo, si estuviera más ligado a la religión y porque la verdad es que estas cosas así de la magia no me acomodan mucho, bien, entonces eh, colócate a orar o a rezar con convicción, con fervor, y según tus creencias, eleva esos pensamientos hacia la divinidad para que te ayude, no que haga la pega. Ojo ahí, bien, para que te ayude a poder sobrellevar este tránsito. ¿Sí? No es que le diga, bien, ahí está, pinta, tú la lleváis y yo me quedo aquí esperando que me resuelva mi problema. No funciona así. No funciona así. Bien, ¿puedo agregar acá? Sí, dale. Perdón. Ya. No, es que era asociado a lo mismo. Tú eres más experto en eso de los síntomas, pero claro, cuando estamos un poco en este ámbito y vemos personas, empezamos a notar ciertos patrones. Am, yo vengo trabajando hace años desde la responsabilidad personal. Una cosa Ujú. que tú me has escuchado decir antes y que en la que yo insisto mucho, que es quizás un acercamiento levemente distinto, fundamentado del mismo modo, y es que es como nuestro sistema inmune. Todos conocemos el sistema inmune como un sistema defensivo natural de nuestro, valga la redundancia, sistema físico orgánico. Ujú. Existen células y sistemas internos que están encargados de defendernos de cuestiones externas físicas y materiales. Pues como todo tiene dimensiones y todo se mueve en distintos planos, en el plano energético también tenemos una suerte de sistema inmune que tiene Así que es. ver con el rango de nuestra reverberancia energética y vibracional. Todo el mundo ha escuchado esto de subir la vibra, etcétera, que suena muy New Age, pero la Mm, verdad tiene que ver con vibrar en el amor. Y esto es algo que va mucho más allá del New Age. Está en la teosofía, está en todas las religiones, está en muchas líneas. Él aumenta tu sistema espiritual, tu sistema inmune espiritual. ¿De qué modo? De manera que te echen cualquier cosa, te lancen cualquier cosa y esto pudiera incluso llegar a rebotar. Y yo sé que esto es un poco exigente. sí. Yo sé que es exigente porque te pongo la responsabilidad a ti y solo a ti, pero no estoy diciendo no busques ayuda, todo lo contrario. Es decir, hay un momento así como, si yo no tomo ningún remedio, pero hay un momento en que realmente no estoy logrando hacer cosas de manera energética o de manera natural, voy y me tomo un remedio, listo, si está ahí, lo tomo. Entonces, buscar ayuda también, si en algún momento siento que no estoy pudiendo, busco ayuda. Pero sí yo me voy por el lado de la responsabilidad personal, en el sentido de qué pasa con la reverberancia, de qué manera estoy vibrando, los sentipensares de los que tú hablabas, cómo está vibrando mi corazón, está vibrando en envidia, en odio, en celos, en miedo, en inseguridad, en maltrato conmigo misma, en vergüenza, en culpa, en victimización y un largo etcétera, ¿no? Eh, y si yo estoy vibrando en eso, soy mucho más vulnerable que quien no está vibrando en eso. Así Y es. entonces para mí siempre tiene que ver con estar claros con la reverberancia completa del universo. Yo puedo generar muchas visiones, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio. Y por tanto, hay leyes que son leyes universales, como la ley del péndulo, la ley de correspondencia. Y para mí es tan simple como las leyes de la física. Si yo tiro una pelota en este momento contra la pared que está enfrente mío, la pelota va a rebotar y me va a golpear de vuelta. No puedo culpar a la pelota y tampoco puedo culpar a la pared, sino que me tengo que hacer responsable de que yo lancé esa pelota. No sé si se entiende ahí la idea, que Sí, es empezar a hacernos cargo de nuestra propia voluntad, de nuestro poder y principalmente aferrarnos a algo que es mucho más poderoso, que es esta sabiduría superior, esta mente superior, esta inteligencia superior. Quienes son profundamente creyentes debieran estar muy claros con los preceptos de la fe, que tiene que ver con el misterio de la fe, mm, que es algo como, si tienes fe, básicamente te estás lanzando al abismo de la vida
con ojos cerrados, con la absoluta confianza y certeza de que Dios siempre te está recibiendo con los brazos abiertos. Y eso suena un poco lejano al mundo en el que estamos viviendo hoy, en el que nos hacemos cargo de todo, en el que eh, sabemos muchas cosas sobre cómo funciona el mundo, y sin embargo todavía funcionan cuestiones que no podemos aclarar o entender, y que son cuestiones de tipo energético. Y para mi gusto, la fe, aquellos que tienen fe, es muy, 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 muy poderosa. Y abrazarse siempre de esto que es superior es muy potente para mantener esta suerte de sistema inmune espiritual bien sellado. Ahora, cuando uno nota, y yo he estado en esa posición, cuando uno nota que uno le ha bajado la cosa, porque uno es humano, ¿no? Uno tiene patrones, tiene Ujú. creencias, y estamos trabajando en eso, y estamos intentando hacernos conscientes todos los días, y un poquito más conscientes cada día, etcétera. Seguimos siendo humanos, viviendo vida de humanos, con problemáticas de humanos, etcétera. Y entonces es muy fácil caer en esos patrones. Así que solamente insistir en la temática de la responsabilidad y agarrarse inmediatamente con mucha fuerza, con mucha fe, como tú decías, con fuerza, con intención si vas a orar. Pero si usas otras herramientas, o si eres ateo, por ejemplo, confía en tu propia sabiduría, en la sabiduría de esta sabiduría interna. No sé si los Ujú. ateos, cuál es la concepción que tienen sobre el alma, pero si no, si es como esto es lo que hay, bueno, confía en una sabiduría interna y de algún modo fortalécete y hazte consciente de cómo tus pensamientos, tus sentires, incluso los procesos psíquicos durante el sueño, pueden atraer, llamar, abrir espacios, abrir portales, y estamos a la orden del día con las maldiciones, a la orden del día con cosas tan simples como en la medida que yo me mantengo en bandos, por ejemplo, tú eres del Colo y yo soy de la Chile, estoy poniendo un ejemplo, y entonces yo te odio porque eres del Colo. Ujú. Y eso que lo tenemos tan normalizado y que básicamente es una alegría, ¿cierto? Siempre el fútbol es como una alegría para el pueblo, para todos los que nos gusta el fútbol, digamos. Básicamente estamos haciendo bandos y estamos sintiendo odio. Yo cuando era fanática del fútbol y me veía todos los partidos, a propósito mundial, este año ni siquiera me enteré que había mundial, a ese nivel de desconexión estoy. Pero antes yo me veía todos los mundiales, no me perdía partidos y peleaba y gritaba y que come y no sé qué, y que quiero que gane este, quiere que le vaya mal al otro. Y no sé si a ti alguna vez te pasó, pero en el fondo le ponís intención a veces a los partidos y pasaban cosas. Y entonces hay que tener ojo ahí, porque con cuestiones que tenemos normalizadas, como yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy de la Chile, yo soy del Colo, básicamente podemos estar creando una, una suerte de maldición masiva, constante y permanente. Un egregor, como se conoce. Un egregor, efectivamente. Y entonces, volviendo al tema de cómo saberlo, la sintomatología. Empiezan a pasar cosas extrañas en mi vida de un momento a otro, Así es. ¿cierto? Y está asociado a a estos elementos que tú nombraste, que son como las cuestiones que nos mueven, lo más básico, la salud física, la salud mental, las finanzas y las relaciones afectivas. Son los elementos que nos mueven como humanos. Entonces, obviamente nos atacan ahí y en esas áreas que están más débiles, pero no solo más débiles, por ejemplo, en la plata, con el dinero, no solo más débil porque estoy ganando poca plata, sino más débil porque a lo mejor tengo miedo de tener poca plata. Y Por es el ejemplo. miedo por donde va a entrar. No es porque esté ganando poca plata, es a través del miedo por donde va a entrar. Estas son estas suertes de portales que generamos en la conciencia. Y entonces somos o no somos vulnerables de en la medida que uno va aprendiendo, uno se va protegiendo, protección constante. O sea, yo antes de este programa sellé todo el espacio, porque uno empieza a entender la importancia. Tú no sé si te acuerdas, hace unos años atrás yo decía, no necesito protegerme de nada, porque en la medida que yo me mantengo y bueno, en algún minuto no me di cuenta, bajé la vibra y pum, me entró de todo y casi me morí, una Ujú. maldición con intención de muerte, Sí. y estuve ahí al borde, o sea, una neumonía que se presentó de un momento a otro, y bueno, no me morí, aquí estoy, pero sí una transformación a propósito de eso, porque entendí, chuta, no era tan simple como mantener la vibración alta, porque a veces sin darnos cuenta la vibra baja. Y entonces si hay algo que hasta es como una polilla, ¿no? A propósito de polillas que andan aquí, es como una polilla, va a estar ahí todo el rato y apenas se le abre una ventanita va a entrar. Entonces, uh, tener la capacidad de protegerse a través de la oración, por ejemplo, protegerse a través de pedir a una entidad superior,
protegerse con cuestiones prácticas también. Pero antes de empezar a protegerse, para mí siempre es hacerme consciente primero, hacerme consciente de qué es lo que está pasando. Efectivamente podría haber algo energético o simplemente es una consecuencia de mis actos. He tomado malas decisiones y mis malas decisiones me trajeron a este momento en mi vida. ¿Cuántas de esas malas decisiones también han provocado quizás la ira de otros? Hay un libro antiguo, pucha, no sé, creo que me voy a carrilear aquí, pero no estoy segura si es en el Tao Te Ching, donde hacen una sugerencia y que a mí me llamó mucho la atención porque es una sabiduría muy antigua. De nuevo creo que me estoy carrileando, pero no estoy segura qué libro fue. Pero es de un libro muy antiguo, una sabiduría antigua, donde decía, eh, no, vive tu vida de manera sencilla para no generar envidia. Y fíjate que me quedó dando vueltas, porque viene de una sabiduría muy antigua y muy poderosa. Yo dije, mira, qué interesante la sabiduría detrás de eso, porque hay un conocimiento de lo poderosamente dañino que puede llegar a ser la envidia y cómo está potencialmente presente en los corazones de todos los que estamos vivos. Y por lo tanto, vivir de manera sencilla para no provocar la envidia de otros. Me pareció potente desde este lugar que estamos viviendo hoy día, del que tú puedes conseguir todo lo que quieras, donde tú eres libre, tu mente crea, bla, bla, bla. Y entonces, ¿por qué me voy a controlar? ¿Por qué me voy a limitar, por ejemplo? Pero es interesante el concepto de la sencillez. Me parece súper valioso. No sé qué Yo pensáis tú ahí, María. creo y siento que tiene que haber sido el Tao Te Ching. Sí, Un cierto, poco suena por ahí. por el tenor digamos, Mm, del mensaje. mm, Fíjate que otro aspecto que es interesante hacer notar y que quienes nos están viendo y escuchando lo tengan muy en consideración, que aparte de todo lo que hemos explicado, de por qué esa intención de maldición, de envidia, mal de ojo y todos los nombres que mencionábamos, ¿por qué muchas veces tienen, entre comillas, éxito? En parte porque también uno les da poder a totalmente. Allá través de íbamos. el Exacto. miedo. ¿Bien? Sí, A través del miedo. Eso sí. es lo principal. La baja Entonces, vibra. cuando no sé, oye, no lo mire así porque la señora de ella es bruja. Ah, no, es bruja. Inmediatamente me creo una película de que voy a ser víctima de la señora bruja. Entonces, comenzamos desde ya, como decía Carla ahí, como auto La boicotearnos en sugestión. realidad. Sí, La sí, sugestión. Claramente. Así es que eso sí, es un tema, es un aspecto muy, muy importante. Uno le da poder a lo sí. externo para que de una u otra forma nos haga daño. Tú hablabas esto de las divisiones, muchas filosofías místicas y esotéricas, la cábala entre ellas dice, todo lo que lleve a la división no es bueno, no es bueno, porque si desde, obviamente, un aspecto de conciencia más universal, trabajamos dentro de nuestras posibilidades para cada día en vez tratar de unirnos más, ¿sí? Porque, y alguien también lo dijo por ahí, son muchas más las cosas que nos unen como humanidad que las que nos dividen. Pero Sí. nosotros como nuestra naturaleza humana le damos más importancia a lo que nos divide. Por lo tanto, desde ya, desde de esta mirada de conciencia, es importante entender que todo aquello que me lleva a la división, a separarme del otro, no es bueno en mi vida. Y claro, nos atrincheramos en eso, po, en el fanatismo del fútbol, en el Sí, fanatismo de la así es. religión, en el fanatismo de la Religioso, política, político, clasista, racista, en el fanatismo de las concepciones morales, éticas, que al las final creencias. son Exacto. todas, claro, y si nos fijamos bien, la gran mayoría son absolutamente limitantes. Ahora, ¿qué es lo Totalmente. que sustenta esto y tú lo dijiste, qué es lo que sustenta el por qué está la intención de maldecir a otro? Creo que son dos. Uno es la envidia Mm, y lo otro es cuando las personas no hacen lo que yo quiero, es decir, el querer intentar manipular y controlar la vida de los demás. Controlar a Y cuando otros. eso no me resulta, Así es. volvemos un poco a esta figura de esta divinidad castigadora, ¿cierto? Si no lo haces, te va a pasar esto otro. ¿Por qué cuando éramos chicos nos decía Dios castiga pero no a palo? Mm, Y sí. nos quedamos Ese es con un dicho con este, súper, pero ha sí, es quedado un dicho absolutamente súper calado. pesado que ha grabado, pero Exactamente. grabado a fuego en la psiquis. A fuego y Esta suerte de sangre. andar como, yo
Sí, yo me acuerdo de andar con miedo de mis pensamientos, de niña, chica, andar con miedo de mis pensamientos porque Dios escuchaba todo. Es Así es. terrorífico, pero también uno puede ir madurando esas concepciones en la medida que Obvio que uno empieza a sí, comprender un poco las distintas capas que hay detrás de cada precepto en los libros sagrados. Fíjate que te obvio quería que comentar sí. sobre la sugestión, Sí. que me parece un tema súper importante, porque es algo que yo veo mucho, tú sabes, Ujú. como tarotista, mucha gente viene a preguntarte si me han hecho algo, me han hecho brujería, es como la norma, ¿no? Y uno se encuentra con procesos de sugestión. A veces sí pasan cosas, efectivamente les han hecho cosas, pero esto también se ve aumentado por la capacidad de sugestionarse. Y es como decía la Connie Méndez, la gran metafísica, que trajo la metafísica al español en palabras de asentado para el mundo latinoamericano. Ujú. Lo decía muy claramente en su primer libro. Cuando la señora le decía al niño chico, si te sacan los zapatos te vas a resfriar, si te sacan los zapatos te vas a resfriar, si te sacan los zapatos te vas a resfriar. El niño lo escucha, la primera vez no se resfría, la segunda vez tampoco se resfría, pero la tercera vez lo ha escuchado tanto que entonces empezó a creerlo y por tanto se enfermó. Y la mamá le dijo, ¿viste? Yo sabía que te ibas a Es enfermar. la Y profecía entonces esa es la autocumplida. que, exacto, y yo lo digo de manera más fea a veces, yo ¿Mm? digo, estas mamás que se creen brujas, y que en realidad sí, son brujas porque crearon una situación, pero ojo con esa Ujú. creación. Es de la misma forma de creación que estábamos hablando antes, el Sí, lenguaje, pero fíjate el poder del lenguaje y lo cómo te puedes importante, sugestionar y así es, crear mira, una situación. lo importante de lo que estás diciendo, Vero, porque eso de los zapatos es algo, claro, sí, oye, sí, me acuerdo que mi mamá, si no te subas ahí, pues te vaya a caer, no toques eso porque te va a quemar. Pero imagínate si eso lo llevamos a cosas que la verdad es que provocan un daño muchas veces irreparable en la vida de después ya un adulto. ¿Por qué hiciste eso si sabes que no eres Es un adulto capaz? con miedo, Tu, exacto. Es un tu adulto hermano, temeroso. tu hermano debería estar ahí, no tú. Él es más capaz que tú. Tú sirves para esto, no sirves para esto otro. O quién se va a fijar Exacto. en ti, mira cómo estás, etcétera. Ojo que Tantas cosas que nos decían antes, así Mario, es, en así nuestra es. generación. Ojo Tantas, que tantos decretos que nuestros padres sí, así es, hacían. y ahí a eso quiero llegar. Ojo con que no estamos culpando a nuestros padres, ni a nuestros No, abuelos, ni a nuestros bisabuelos. Es para porque nada. estas creencias limitantes básicamente han venido funcionando desde casi un linaje. Y si nos Sí. vamos ya mucho más atrás, desde una nación, desde un Sí. concepto, desde los conceptos humanos incluso. Bien, Y por venimos eso repitiéndolo, pasando la así palabra, es. generación tras Y además, generación. nosotros nos hacemos parte de esa estructura limitante y la transferimos a nuestros hijos, a nuestros Así sobrinos, es, qué sé yo, así etcétera. es, Sobre todo cuando somos así es. chicos y quienes dicen todo esto son, para nuestro entendimiento de cuando somos pequeños, alguien de autoridad. Por lo tanto, si lo dice el profesor, si lo Así dice mi es. mamá, si lo dijo mi abuelo, es porque así es. Y no se cuestiona nada. Bueno, y era como nos enseñaban también. Hazle caso a tus maestros, el profesor siempre tiene la razón, el Así adulto es, siempre tiene la razón, y por eso también pasaban cosas como, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? así De, es. de muchos niños que vivieron distintas formas de abuso físico, psicológico de personas mayores, profesores. Yo me acuerdo cuando era chica que los profesores te decían que eras tonto, que no sirves para nada. Yo me acuerdo un profesor en cuarto básico, mi profesor de matemática. Nunca fui buena para las matemáticas porque me aburría la forma en que las enseñaban. Después, Ujú. cuando estudié en Australia, entendí 20 cosas que nunca había entendido acá. Pero ese profesor en cuarto básico me dijo, no vas a llegar a ninguna parte si no entiendes esto, nunca no vas a hacer nada en la vida. No, o no Y, vas a ser nadie. pero no vas a ser nadie en la vida, mira qué fuerte eso, no vas a ser nadie en la vida. Pero lo loco es que era muy común y mucha gente te lo decía. Y entonces tenemos generaciones completas de gente insegura que cree que no son nada. O sea, ¿cómo no voy a hacer Así nada es. si yo ya soy? Yo soy esto, y por tanto soy un algo, soy un alguien y tengo un propósito. Y entonces tendemos a funcionar acorde a los preceptos sociales y no a los preceptos internos, que son los únicos que debieran valer. Y esta misma forma de estar siempre funcionando desde los preceptos sociales nos hace repetir una y otra vez patrones generacionales sin
sin que nos demos la oportunidad de cuestionar y analizar lo que pienso, lo que siento, lo que digo, como le decía el otro día a la Celine, a la amiga Celine, le decía, no, a veces no estoy de acuerdo con lo que pienso, como dijo un futbolista una vez, pero No fíjate tengo por qué que, estar de acuerdo con lo que pienso, aunque dijo. con lo que pienso, exacto. Pero fíjate qué interesante, desde un lugar de hacernos conscientes y observarnos y entender cómo funciona y cómo operan mis programas generacionales, que están en el ADN de mi psiquis, en la medida que me hago consciente, es re interesante que no esté de acuerdo con mis propios pensamientos, ¿me cachai? O sea, Mm. no tengo que estar de acuerdo necesariamente, ¿me cachai? Eso es parte del proceso de conciencia. Porque si quiero estar siempre de acuerdo con mis pensamientos, básicamente estoy siendo una persona inflexible. Esto es así, y a mí me lo O me enseñaron comporto así, como y robot. siempre ha sido así. ¿Te fijáis? Porque bueno, así está el mundo, así me lo enseñaron a mí, y esa es como la respuesta típica. Así me lo enseñaron a mí, así lo aprendí yo, así me lo enseñaron, me funciona la vida así, y entonces eso también es actuar desde la flojera espiritual, así como Sí, por supuesto. desde la pereza espiritual, de siempre poner la responsabilidad o la culpa en otros. Así es. De nuevo estoy teniendo el problema que tenía el otro día. Oye, todo esto fue súper divertido. El otro día no hice ningún trabajo energético para limpiar el espacio. Cuando Ujú. trabajamos con Celine y se me cayó el computador, me caí 1 millón de veces. Se terminó el programa y el computador nunca más dio problema. Yo dije, ok, había una temática energética ahí que tenía Así que ver es. conmigo, muy probablemente. Pero ahora hice todo un proceso de limpieza y está empezando a pasar esto, así que por favor no me maldigan, por favor no me maldigan, porque no está funcionando esta huevada, el computador No, está sí está, pagando. está todo bien. Acuérdate que uno le da poder. Acuérdate que uno le Pero da poder. sí, claro, fíjate que a mí me encanta entrar en esa área, porque yo me gusta tener la idea del propósito de empoderar a las personas Ujú. a través de hacerse conscientes de cómo piensan, de entrar en un estoy o no estoy de acuerdo con lo que pienso. Y desde ese punto de vista, me parece súper poderoso que las personas entiendan. Primero, nosotros mismos abrimos espacios para que maldiciones y otras formas del verbo, decretos, creencias, etcétera, nos afecten. Incluso otras cuestiones, ¿cierto? Demonios, Ujú. qué sé yo, parásitos y una sarta de otras cosas vivas del otro lado de la luz que están siempre al acecho, la verdad. Y todo eso existe y todo eso es muy cierto y potencialmente puede ser muy dañino, pero es importante que no soltemos nunca la responsabilidad de nuestros propios actos y a veces ni siquiera nuestros actos conscientes en esta vida, sino que a veces también hemos recibido maldiciones generacionales y también nos toca limpiarlas. Y entonces si yo me veo que estoy teniendo, por ejemplo, te invento un problema económico y que estoy Ujú. repitiendo el patrón de mis padres, por ejemplo, yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si yo he hecho el trabajo, yo estoy haciendo la pega, yo, qué sé yo, no quiero repetir patrones, estoy haciendo las cosas de manera distinta, pero aún así veo esta manifestación de pobreza que la veo, o manifestación de carencia, que la veo también en mi familia, y por tanto es un patrón, ¿por qué sigue sucediendo? Y entonces hay que seguir nomás, hay que seguir limpiando y limpiando y limpiando, porque a veces tenemos trabajitos generacionales, es decir, si a mi linaje lo maldijeron hace, no sé, 500 años, y nadie pudo limpiar de manera exitosa antes que yo, me toca a mí, y si yo me muero y no lo logré, se lo agarran mis hijos y así me sigue, y la constante espiral fractal de la vida. Y entonces nos toca, además, en la era en que estamos, pues la era de la caída de los pelos, o sea, ya estaría bueno que empezáramos ya Sí, con esa pega. y justamente lo que tú te refieres a eso, siempre, y aquí aparece un personaje bastante, probablemente cuestionado, pero desde el punto de vista incluso más humorístico, aparece la oveja negra, po, en todas las familias. Y esa Sí, oveja claro, negra es la que corta con los patrones, es la que corta con los hábitos exactamente, negativos, con los condicionamientos. exactamente. Dice, ¿y por qué hay que seguir haciéndolo Por así? eso es la oveja negra, Por por eso es la eso es la oveja oveja negra, negra, exacto. exactamente. Y la oveja Sí, no, negra es la que no de una u otra necesariamente, forma toma conciencia y dice, sí, esto no puede sí, seguir pasando. Algo pasa aquí. exacto, Y
Ahí Sí. justamente lo que menciona Gerardo, habla del autocuestionamiento. Mm, Todos en algún momento de nuestra vida laboral nos topamos con un personaje que cuando nosotros hacíamos mm, hablando de maldiciones, la maldita pregunta. ¿Y por qué hay que hacerlo así? Mira, yo llevo 15 mm. años aquí y siempre se ha Y hecho igual. siempre se ha hecho igual. Ya, y eso significa que hay que seguir haciéndolo así. ¿No crees tú que se podría mejorar? Y bueno, ahí está el tema del área de confort, ¿cierto? Los miedos. Bueno, Hay pero muchísimas temáticas, pero no, hay básicamente muchas. hay una rigidez detrás de eso. Hay una Obviamente que sí, rigidez, hay po. un programa. Es Hay un uno de los tantos programa, programas de la Matrix. hay un hábito y hay un miedo también. María Elena Castellón comenta que dice, la religión nos enseñó un Dios castigador, nos hacían sumisos con el miedo y Dios es una energía Sí, de luz y de amor. Absolutamente. Y sí. Jesús se cansó de decirlo, ¿sí? Él Se vino a hacer cansó la de nueva alianza, decirlo. por eso se llama la nueva alianza, Así es. porque él vino a decir, se acabó el Dios castigador, se acabó este Dios. El tema es que la curia nunca le cayó muy bien Jesús, entonces transformaron No, un po, montón de cosas, porque era la desde oveja su negra, po. historia, exacto, desde su historia, desde que su esposa era una prostituta, desde un montón de cosas cambiaron preceptos, porque él vino a decir, ¿sabes qué chavo con esto? Esto funcionó por un tiempo, Así es. estaba bien que funcionara por un tiempo, porque éramos otra clase de humanos, y ahora viene una era distinta, la era del amor, la era de darnos cuenta que todos somos hijos de Dios. Porque cuando él decía, yo soy el hijo de Dios, hay, hay una lectura por debajo de eso. Él Ujú, decía, o dijo, yo soy hijo de Dios y somos todos hermanos. Entonces, si tú eres hijo, es como el típico ese juego de palabras, si tú eres hijo de mi padre y, y yo soy tu hermana, ¿me cachai? Es ujú. como, evidentemente los dos somos hijos del mismo padre. Y entonces nos vino a decir varias cosas, nos vino a decir hazte cargo, háganse cargo, trabajen en ustedes mismos, noten Sí, cómo pueden despertar a Dios dentro de ustedes. sí, y fíjate que no solamente Y desde eso la pasó hace 2000 mirada. años, un Y poquito más. simplemente, y no solamente desde la mirada de la religión, como los grandes iluminados, ¿cierto? Que se transforman en su momento Jesús, Krishna, Buda, Sí, claro, Rumi, etcétera, sino que exacto. también desde la filosofía, desde las artes, desde la poesía, desde la literatura, desde el cine, hay muchas maneras de justamente decir, oigan, esto no tiene por qué seguir siendo así, o esta estructura ya está obsoleta, cuestionemos todo, pero no con la Así finalidad de es. llevar la contra, ¿sí? Sino que cuestionemos porque pensemos que siempre se puede hacer de una mejor forma, ¿sí? Y aquí tú decías esto de las nuevas generaciones y María Elena Castellón también dice que fue justamente la cultura de esto de lo que heredamos nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, y por eso que las nuevas generaciones, dice ella, serán más iluminadas, de hecho, ya son más conscientes, creo, más que Sí, iluminadas claro. porque nosotros Sí, estamos claro. despertando y estamos cortando esos patrones de comportamiento, Así cambiándolos. es. Al menos, ojalá cambiándolos, pero al menos nos hemos dado cuenta que esto hasta aquí nomás sigue y yo hago el corte sin necesariamente haber hecho el trabajo Exacto. energético, sino que digo, esto no puede seguir de mis hijos hacia adelante. Y hasta ahí nomás llega, ¿sí? O al menos lo debilito Claro, si que pero quisiéramos verlo también. claro, pero a veces no es tan fácil notar los patrones, porque aquí No, ya nos no. estamos metiendo también en el ámbito de la psicología, ¿cierto? El psicoanálisis, en donde nos encontramos con la complejidad del ser y las distintas capas de conciencia. Y entonces, y pasa algo súper interesante también, que somos muy capaces de hacernos conscientes de muchas cosas, especialmente porque las redes sociales están constantemente invadiéndonos con frasecitas, con, qué sé yo, con ideas positivas, bla, bla, bla. Y entonces muchas personas entienden todos los preceptos, pero de manera racional. Y la Mm, racionalidad no tiene nada que ver con el lenguaje no verbal del subconsciente. mm, Y es en el subconsciente donde se encuentran los patrones. Entonces, pensando, analizándolo racionalmente, así como analizo qué ropa me voy a poner mañana, así como analizo mañana le pongo o no le pongo combustible a mi auto, no ese es el modo en que debo analizar mi conciencia. Es un lenguaje sensorial. Y entonces hay que conectarse desde la sensorialidad, porque es allí en donde atacan las maldiciones.
Es allí en donde ataca la envidia, donde ataca el mal de ojo, que es todo básicamente lo mismo. Es otro ser que siente algo por ti y lo dirige consciente o inconscientemente. Y eso te llega o no te llega, o la intensidad con la que te llega, depende de ti, no depende de quién te lo hizo. Por De eso hecho, te yo digo decía una que uno le frase, da poder al otro, más que el otro exacto, hay una tenga el frase poder necesario que para dañarme. exacto, tal cual, porque de hecho de repente es medio polémico decir estas cosas, Así es. pero yo a veces digo, viejo, te pueden, para ponerlo en contexto, a veces digo cosas tan fuertes como, viejo, te pueden hacer vudú, que es considerada una de las magias más poderosas que existen, porque combina magia de sangre con magia mental, Ujú. con muchas otras formas de magia. Es muy poderoso. Y yo siempre digo, nos podrían hacer vudú, pero si estoy bien preparado, si tengo mi sistema inmune, espiritual, sanito, estoy funcionando desde el amor, estoy siendo consciente de lo que pienso, de lo que digo, de lo que siento, y no pongo la responsabilidad ni la culpa en otros, como porque, um, porque hay una gran tendencia también a la victimización. Y, Obvio que y sí. todos la tenemos, y yo hago mucho hincapié siempre en eso porque lo he visto mucho en mí. Muchos de mis preceptos tienen que ver con el trabajo que he hecho conmigo misma, al sentirme que mi conciencia está ligada a la conciencia de todos. Es decir, me El entiendo como inconsciente una colectivo singularidad. que, Exacto, yo me que entiendo como una construyó singularidad. Jung. Mm. Exacto, y me siento y me entiendo como una singularidad única en muchos sentidos. Mi oreja no es igual a la de nadie más, mi ojo no es igual al de nadie, mi huella digital no es igual a la de nadie, pero básicamente tendemos a las mismas formas de sentir y desde ese lugar estamos unidos en el consciente colectivo. Y por tanto, eh, cuando yo entiendo algo en mí, puedo fácilmente, exponencialmente, entender cuestiones sobre mi linaje, entender cuestiones, poner la compasión en las acciones de mis padres y de mis abuelos, especialmente cuando nos enteramos de cuestiones feas de repente el Ujú. linaje, ¿no? Nos enteramos a veces de matanzas, asesinatos, violaciones, un sinfín de cosas, robos, alcoholismo, Traiciones. etcétera, traición, etcétera, y esas son todas cuestiones que quedan en nosotros Ujú. a través del ADN, a través del traspaso energético. Y si hay una maldición generacional, hay formas de limpiarlo, ¿no? Yo siempre creo que sí. Bien, no, no me siento partícipe del miedo. Ojo, y aquí no estoy diciendo que nunca la haya tenido. Sí, pero mientras más conciencia voy tomando de quién soy, qué es lo que puedo hacer y quién está detrás mío, asistiéndome constantemente, no tengo por qué tener miedo. ¿Sí? Tampoco, El misterio de insisto, la fe. me quedo, Ese es el misterio de la claro, fe. Es en el el misterio ámbito de la fe, religioso, que es exacto. lanzarme, claro, me lanzo al abismo, con los ojos cerrados. Y mi tendencia humana es a controlar esa situación. No, tengo que mirar, tengo que buscar un paracaídas. Y lo Mm. que te pide la fe es tírate al abismo con los ojos cerrados, es decir, no sientas miedo, porque el miedo Simplemente es lo contrario confía. del amor. Exacto, es lo contrario del amor, es lo Así contrario de es. la fe. De Y hecho, esto Vero, nos hace ser seres sí, muy de hecho, controladores. tanto el amor como el miedo se han medido vibracionalmente, energéticamente, y son Sí, vibraciones sí. absolutamente muy, 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 muy dispares. Potentes ambas. Si aquí el Muy tema es dispares, sí, hacia qué vereda yo me corro. ¿Qué prefiero, vivir en el miedo o vivir en la exacto. convicción de que no me va a suceder nada? Y ahí Pero está. ¿qué crees tú con respecto a los miedos inconscientes? Porque yo me he encontrado mucho con lo siguiente. No, no soy miedosa. O no, no soy miedoso. No le tengo miedo a nada. Yo me lanzo nomás a las cosas. No le tengo miedo a nada. Yo confío en mis capacidades. Pero en la medida que empezamos a hacer terapia, en la medida que empezamos a escarbar, nos encontramos con miedos inconscientes que no sabíamos que estaban allí Sí, pero y no que me son hacen tuyos. actuar de determinada manera en determinadas áreas. Eso. Pero No me son hacen actuar de tuyos. determinada manera. Sí, po, claramente. Pero fíjate que según la ciencia, el ser humano
No es reacciona mío, pero opera a a través de dos, mí. sí, el ser humano reacciona a dos miedos naturales, que es el miedo a caer, es decir, que tú estés parada ahí a caerte, ese es un miedo absolutamente natural, no es aprendido, y el otro es el miedo, más que miedo es una reacción de a los golpes fuertes. Tú estás leyendo y se cierra una puerta con el viento y uno pega el salto, ¿sí? Son los únicos La dos miedos naturales sorpresa. que el ser humano tiene. Todos los otros miedos son adquiridos, ¿bien? Desde pequeños. ¿Sí? El Sí, miedo al cuco, el sí. miedo a la noche, el miedo a la oscuridad, y ahí está en parte un poco la religión, en parte solamente. Em, el miedo a o sea, todos los miedos que y en algún momento quizás sí los incorporamos y quedaron almacenados en nuestro subconsciente. Y ahí está, miedo inconsciente. Pero se vuelve a manifestar el estímulo y el miedo vuelve a aparecer como si nunca se hubiera ido. Por eso son miedos que no son nuestros, son miedos que nos inculcaron, miedos heredados, em, como un poco el miedo, de cierta forma, también había otro persona que analizaba esto del miedo a la oscuridad, que básicamente es un miedo, para aplicarlo muy rápidamente, desde nuestros ancestros primitivos. ¿Por qué? Porque en la Sí, noche no se veían los animales que nos depredaban en ese momento. No exacto, podíamos ver exacto. cuál era el mejor lugar para escapar en la altura, protegernos en una De cueva. hecho, En cambio, en el de hecho día estábamos en era todo peligro hasta de visible. día. Sí, pero Sí, aún en el día estábamos pero expuestos constantemente a la muerte. sentíamos más seguridad en el día porque lo podíamos ver Exacto. todo. Teníamos ¿Sí? control. En la luz Un del día poco, había control, en la un noche no poco, había control un de poco en nada. ese paréntesis. El tema aquí no son Claro. los miedos. Da lo mismo si son conscientes o inconscientes. El tema es que si sabemos que es un miedo y ese miedo nos paraliza, nos boicotea y nos deja estancados, el tema no es el que esté. El tema es que no hago nada para terminar con ese miedo, para hacerme consciente. A ver, ¿por qué tengo Claro, porque miedo a esto? normalizo. Sí. Porque todo se Generalmente naturaliza, po. tendemos a normalizar. Así Porque es. todo se naturaliza. Tendemos a normalizar cualquier forma. Porque Sí, cualquier forma de actuar. Por eso que no nos cuestionamos, po. a su vez nos justificamos en esto que la vida está tan rápida que no tengo tiempo para. Exacto, exacto. Y No, y esa es una justifico justificación. todo, Pero, po. pero Justifico obviamente, mis pues, reacciones, todo lo justifico todo, po. justificamos. Justifico mis exabruptos, justifico el esconderme, el no ir a lugares públicos, Y muchas cosas que si yo soy justificamos. bueno para maldecir, digo, es que yo me crié con mi abuelo, y mi abuelo era bueno para maldecir, pues y yo lo aprendí de él. Pero nunca No, y otras cuestioné si cosas si también. era bueno. Sí, Exacto. Pero hay claro, otras por cuestiones supuesto. también, como lo que pasa es que a mí la vida me ha tratado muy mal, yo he visto muchas cosas feas, Tú lo entonces yo no puedo dijiste, abrir mi la corazón. victimización. Exacto, yo no puedo abrir mi corazón porque yo he sufrido mucho, yo ya conozco el mundo es feo Así y es. no se puede confiar en la gente. Imagínate el decreto, no se puede confiar en la gente. O sea, ¿y qué eres tú? ¿No eres gente? O sea, no se puede confiar ni en ti. Cuando estamos en el Ojo con colegio, eso, no se puede cuando confiar en estamos en la el gente, colegio, imagínate. o después tenemos la oportunidad de estudiar, y nuestros papás y la gente mayor nos dicen, ya te quiero ver, después cuando salgas al mundo, como tú dices, la vida es dura, la vida te va a sacudir, la vida te va, entonces y dice, chucha, mejor me mato aquí mismo, porque si todo eso me espera, o sea, como se dice ahora, vivir no tiene ningún brillo, pero lo naturalizamos igual, po, y nos preparamos y nos vamos acondicionando justamente para vivir todo, experimentar. Ya lo pensamos atraer con el pensamiento, pero fue algo que nos Exacto, inculcó otra persona. Jamás yo pensé exacto, que la la vida vida es era dura, dura y difícil, exacto, y vas a ver cómo te van a exacto. humillar, y dices, oh, ya, que no llegue No, pues nunca cuando eso. éramos niños encontrábamos que todo era bonito y era entretenido, y era ¿Te das divertido, cuenta? y ¿Te estábamos das cuenta? presentes. Y Sí, sí. hablando del miedo, hablando de naturalizar cosas, esto del maldecir y que eso me haya llegado, entre comillas, me haya llegado, también lo normalizo, po. Y es mejor victimizarse Claro, por los efectos de esa maldición, ¿sí? exacto, A decir, exacto. Yo no le he hecho nunca nada malo no, a pero nadie, no ¿por sé por qué qué la me hacen gente me esto a tiene mí? Si mala. Exacto, si yo soy tan buena persona. si aquí no se trata de ser bueno o malo, que también es un constructo No. humano, esto de la bondad y la Y es maldad. un constructo muy blanco y negro, po. La gente, Sí, o como las teleseries que veíamos cuando chicos, los malos eran malos, pero malos, sí, po. malos.
Más malos Eran que la maldad. terriblemente malos, más malos que la maldad. Y los buenos eran buenitos, angelitos. Y entonces, en el fondo, nos criamos en un mundo de fantasía, en Y donde nos fíjate, hicieron creer que o eres malo o eres bueno. y ahí, Y por Dios, qué terrible. qué es lo que se ha empezado a generar? Los estereotipos. Así es. Y en base a esa gran galería de estereotipos que tenemos ahí, nos identificamos con un estereotipo y lo hacemos propio. Exacto, Entonces, eso exacto. siento yo que nos Caemos en valida una aún más categoría. para Sí. justificarnos de por qué nos pasa lo que nos pasa. De hecho, Valida la inconsciencia. así, claro, Gerardo está diciendo, escuchar a mi viejo, dice. Eso de que la vida es dura, ya vaya a ver, ya te Sí, vaya a dar claro. Bueno, cuenta. todos los de esta generación tuvimos esos padres o esos abuelos o esos Así es, tíos. Si así no es, todos, porque a porque su vez ya, ellos también les exacto, introdujeron estos pensamientos, hábitos exacto, negativos, creencias limitantes, pero volvemos a la oveja negra. exacto. Alguien en su momento dice, no, ¿sabéis que Sí, esta po, cuestión se corta sí, aquí? Esto no puede ser. Y lo vemos, sí, quienes son terapeutas sobre todo, cuando, sí, y porque yo siempre he pensado que esto, la de lectura del tarot, los oráculos también es una terapia, dice, ya, ¿qué pasó? sí, No, es que el amor, mira, estoy separado hace 10 años y la verdad es que no he podido encontrar pareja y que ya, y tu familia, no, mira, mi papá separado, mi hermano separado, mi abuelo, hay un patrón aquí, hay un patrón. Pero nadie piensa, vuelvo a lo mismo, lo naturaliza. Es que, ¿sabéis que esto es normal en mi familia? Porque todos los hombres de la familia mm, antes de los 40 estamos separados. ¿Y tú crees que eso es mm. algo que te hace sentido? No, para nada. O sea, no, mala suerte, coincidencia, la conciencia. Me tocó, lo que me ¿Te tocó, tocó? es lo que me tocó Exactamente. nomás. Y tendré que caminar la vida igual como la suegra del coco, aunque se me corten los dedos cargando las bolsas, voy a caminar Exacto. igual. Sí, po. Entonces hay que Exacto. tener ojo ahí porque una de las cosas que yo creo que no hemos tocado es bueno, dijimos el cómo, un poco el cómo, ¿no? Primero yendo a donde, pues, si la situación es muy inmanejable, ir donde personas como Mario que tienen experiencia en el fondo haciendo una especie de chequeo, ¿no? Para determinar Ujú, si hay algo y qué tipo de cosa hay, y luego cómo trabajar con ello. Y también a otras formas de guías espirituales, pero básicamente hay que buscar guías espirituales. Hay que, para mi gusto, hay que arrodillarse al lado de la cama como lo hacíamos cuando chicos y rezar. mm. El Pedir que no asistencia. cree en una entidad superior, pedir asistencia Así es. constantemente, pedir asistencia. O sea, es que no tengo idea, mientras más sé, menos sé. Me siento a ratos perdido o la humanidad a ratos parece que estamos a punto de despertar y después como que retrocedemos de nuevo. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Ayúdame. Eso funciona muy bien, que es este precepto de poner en manos, no sé si lo has escuchado, esto de poner en manos de Dios Sí, todos tus problemas. Y es súper así y es es. poderoso porque nos obliga a trabajar el ego, es muy heavy eso. Y Sí. entonces, claro, primero, hacer así, si diéramos pasos, ponte tú como una receta, cómo me limpio o cómo, de qué manera me protejo, de qué manera me hago cargo, porque siento Mm, que constantemente me están llegando cosas, me atrapo bichos astrales, me atrapo esto, me atrapo el otro, y podría ser que hubiera maldiciones detrás, es decir, a todo esto, ontología, la palabra maldición, es mm. decir mal, pero también las definiciones de los libros sagrados es, de hecho lo tengo anotado por aquí, es pedir a Dios, cáchate, maldición según el Islam, pedir a Dios que aleje a alguien de su misericordia. Es decir, le pido a Dios Que le que vaya por como el carajo, favor en otras palabras. le quite la misericordia a Mario, por ejemplo. ¿Cachai? Es Sí. decir, aléjate del lado de esa persona y eso es maldecir. Es decir, mal digo algo mal, pero no es Así. esto de la La maldición de maledicencia, como se maldecir. dice. Exacto, porque el Mm, maldecir, este concepto que tenemos de decir malas palabras, grosería, es una derivación un poco social, pero la verdad es que el concepto maldecir es pedirle a Dios que haga algo, que aplique justicia en contra de. Y eso se transforma en un montón de cosas y hoy día todos somos capaces de hacer maldiciones directas o indirectas, conscientes o inconscientes. Y desde ese lugar estamos en la era en la que
la primera forma de defendernos y protegernos es conocernos, es hacernos conscientes de cómo pienso, de cómo siento, de si hay sintonía entre lo que digo, lo que pienso, lo que hago. La coherencia entre lo que uno piensa, dice, siente y hace. Yo Exacto, creo que hay que partir por ahí primero. Y en base a tu pregunta, exacto, Vero, que antes Fabi Villanueva ahí decía con esto del árbol, del tema de los programas insertados. Bueno, ahí tenemos, Fabiola habla de las constelaciones familiares, la ancestrología, sí, claro, se sí, puede claro. apoyar a la Todos caminos biodescodificación, el poderosos, tarot terapéutico, la numerología, hay sí, sí. muchos Herramientas hilos y y técnicas. herramientas donde uno se puede tomar, incluso mezclarlas para Sí, poder sí, llegar a un diagnóstico, sí creo que se puede es, utilizar la palabra, para saber por qué te está pasando esto. O es de linaje, exacto, o es porque exacto. te están llamando a abrir Es una, conciencia a tus hábitos negativos, o exacto, puede ser ya algo exacto. externo. Por ejemplo, una maldición, Y claramente. pueden ser ambas también. Y pueden Y ser pueden ser ambas. todas las Puede anteriores, ser, como decían las pruebas, ¿cierto? exacto, todas las anteriores. Exactamente, todas las Así anteriores. es. Entonces, es importante para efectos de protección, antes de pensar en protección, y yo creo que por ahí iba un poco esta cosa que tenía yo tan pegada antes de que no hay que protegerse, no hay que protegerse, que me retracto porque he aprendido que sí hay que protegerse, pero entiendo de dónde venía y que tiene que ver con, ¿qué saco con andarme protegiendo? No, porque la gente es muy mala, porque me puede pasar esto, porque mi vecina me envidia, entonces me tengo que proteger, cosas que escucho constantemente. Y ya, sí, ya, ok, ya caché que mi vecina es mala onda, entonces me voy a proteger. Pero viene todo el otro proceso de conciencia. ¿Por qué atraje a esta persona? ¿Por qué llegué a vivir aquí? Nada es casual. Mm, Nada, nada es bueno, casual. Si tengo una ahí, vecina como el Loli, sí, yo ahí, la atraje a mi vida para ver algo. ahí Y ya nos entonces no puedo empezamos solamente decir me a, protejo, me protejo. sí, po, ahí nos empezamos a ir ya ahí por otros caminos Pero con está todo eso que tú estás asociado, diciendo. po, está Sí, po, asociado a la conciencia del sí, ser, todo, po. sí, sí, todo está asociado. Ahora, claro, yo me puedo hacer preguntas, puedo intentar comprender el por qué esta vecina, por qué tuve que vivir aquí, si me podría haber vivido allá, y Exacto, entendemos que la casualidad, el exacto, azar, la suerte no existen, porque es exacto. parte justamente del aprendizaje, es a lo que venimos, ¿sí? A encarnar este planeta. Pero desde hacernos cargo de lo que nos está sucediendo en ese momento preciso, o si lo identificamos con que fue una maldición, primero es comprender que lo que no puedas estar sucediendo negativo viene de dos, se manifiesta de dos formas. O es algo abrupto, imprevisto, como decimos de un día para otro, o algo que se empezó a manifestar de a poco en el tiempo. Y que aún yo Claro, haciendo el análisis eh, mm, no le encuentro explicación. Eso es la primera parte. Segundo, cuando a través de un proceso de intuición y conciencia propia me doy cuenta de lo que está pasando o con ayuda de otra persona, primero es, ya, tienes la licencia de 5 minutos para, sí, pero ¿por qué? Y como decimos nosotros, pegarle a la perra, ¿sí? Pero si yo no le he hecho mal a nadie, lo que estamos conversando, pero no te puedes quedar en eso permanentemente porque eso es un desgaste energético. Bien, listo. así es. ¿Te Y desquitaste? entras Sí. en el círculo poco virtuoso de bajar la vibra. Además, po, que es un poco lo que manifiesta, el movimiento que manifiesta una maldición. Bien, ok, Exacto. listo. ¿Alguien me está deseando mala onda? Sí. ¿Y puedo saber quién es? Sí, puedes saber quién es, pero esto realmente te va a ayudar a elevar tu ¿Qué tan vibra. terapéutico es saber quién es? La verdad es Exacto. que yo les digo, mira, sí te puedo decir quién es, pero por ahora es importante mejor trabajar en estos otros aspectos. Y cuando estés un poquitito más, tu vibración un poquito más elevada, ahí te puedo decir, mira, viene de tal persona, porque eso te va a ayudar a generar una distancia saludable, como yo digo, o derechamente a cortarlo o a cortarla de tu vida, que es lo más Sí, sano y simple. sí. Em, Fíjate que aquí hay un error bien, a mi juicio, bien grande con respecto a cuando una persona se ha confirmado que es un ataque psíquico, brujería, una maldición, qué sé yo, etcétera, etcétera, y dicen, me quiero proteger. No. Primero, lo que uno hace es limpiar energéticamente, sacar, arrastrar toda esa carga energética negativa.
con toda la sintomatología y todo lo que sea. Una vez que termino eso, me protejo recién, ¿sí? Exacto. Claro, Y una vez que ya claro, estoy porque sí, protegido, comienzo a claro, trabajar porque en si no es como elevar. dejar la mugre adentro. Exacto, es como si yo Es me como caí, que me hice cierre un la casa tajo, sin hacer aseo. me hice un Claro, y te tajo pusiste un parche y me pongo curita. una gasa inmediatamente sin antes Es haberme limpiado sin con haber agua, limpiado. haber aplicado un Muy desinfectante. bien. Esto es exactamente lo mismo. Bien, Sí, entonces tal cual, me limpio tal cual. energéticamente, me protejo y elevo mis barreras energéticas. La protección, aquí no podemos, yo al menos no jamás doy una receta única, aparte de obviamente lo que transmito en los cursos, pero yo te puedo decir, mira, invoca a Shiva, estoy inventando, a esta divinidad de Mm, la hindú, porque Shiva es el protector, pero la verdad es que yo no tengo ni una onda con los dioses orientales. No tenía algo más occidental por ahí que me... Entonces, la verdad es que si no, no es eso, el tema es, ¿en qué crees? ¿Qué es lo que mueve tu espíritu? No, yo soy creyente. ¿En qué? Porque todos somos creyentes. Sí, pero ¿en qué? No, yo creo en, voy a inventar, en Alá, porque, ok, entonces, conéctate con Alá, visualízala, exacto, siente a Alá y pídele a Alá que te ayude a comprender lo que te está sucediendo y no les des más poder a lo que te está pasando. Parte por ahí. Y muéstrame el camino, es una buena muéstrame frase. Muéstrame el exactamente, camino. ayúdame a entender qué debo hacer en vez de solucionamelo. No Exacto, funciona de esa forma. No exacto, es así, porque exacto. primero, como tú decías, es un camino bastante flojo. Y segundo, es que eso no me va a evitar que quizá en un tiempo más me vuelva a suceder lo mismo, por el tema del aprendizaje que Sí, entendemos po, que se tiene que sí, manifestar po. siempre. Es como las enfermedades físicas, pues cuando repito ciertas enfermedades físicas porque no estoy haciendo Si soy consciente un proceso diabético y no psíquico, me tomo los emocional. medicamentos que me dice el doctor, ¿qué espero? ¿Que en un año, 2 años más me veo como También, diabético o tengo una herida y me corten una pata? Es decir, es lógico, ¿sí? Con esto pasa exacto, exactamente lo mismo. exacto. Entonces, em, la persona tiene que conectarse con lo que nutra su espíritu, con lo que desde su creencia espiritual lo fortalezca. Esa es la mejor protección. Con los nombres que sea, con los colores que sea, Sí. con todos los elementos externos que sea lo necesario, ahí hay que agarrarse, por así decirlo. Bien, y comenzar a trabajar en Así que es. lo que esa otra Marito, persona está dame un haciendo, segundo. sí, dale, Sí. No, disculpa, no, disculpa. Por favor, continúa. Yo voy a bajar mi pantalla un segundo, pero por favor, continúa con eso sí, dale, y dame 5 minutitos para dale nomás. volver. Dale nomás. Entonces, primero es importante justamente arrimarse a lo que para cada uno de nosotros signifique esta nutrición del espíritu del alma. Bien, las creencias aquí, chiquillos y chiquillas, la verdad es que dan lo mismo. No son importantes en ese sentido. No es que Alá sea más bacán que Jehová o Krishna sea más potente que, no sé, que Saint Germain. Ese no es el tema. Normalmente caemos en eso o la gente cae en eso. Pero ¿quién es más importante? ¿Quién es más potente? No. Es la conexión que cada uno de ustedes y cada una de ustedes tenga con lo que considera la divinidad. Entonces, lo pueden maldecir todos los días, pero si mi convicción en relación a mis creencias son potentes y fuertes, todas esas energías externas que están siendo dirigidas hacia mí jamás van a generar algún tipo de desequilibrio. Bien, por eso es importante justamente el a qué me arrimo. En vez de buscar siempre una receta externa, tenemos que tomar, Hoy ¿volviste? volví. Perdón, volví. Sí, Ya, volví. tenemos que tomarnos de la mano con aquello que tenemos ahí cerquita. Bien, no buscar lejos. Siempre la respuesta está más cerca de lo que uno piensa. Bien, Así es, así es. em, Muy bien dicho, colega Yaqueti. sí, de Oye, hecho, Mario, ¿te puedo contar sí, una experiencia? ¿Te puedo cuéntame, contar una experiencia? cuéntame. La primera vez que yo caché que tuve un ataque psíquico, estaba en un periodo muy culposo y entonces me cuestioné 1 millón eh, de cosas, ¿no? Esto es mi sugestión, esto es una idea, esto fue una cuestión visual. Le quise encontrar un sentido no de este tipo. No me parecía, ego, no me parecía que yo fuera sujeto de una maldición o un ataque. Ujú, Y te cuento cómo se manifestó.
ninguna de las otras cosas de las que hablamos, como me empezó a ir mal en esto, me empezó a ir Ujú. mal en esto otro, de hecho era un momento en el que yo estaba vibrando súper alto, me estaba formando como reikista, y tú cachai que cuando uno se forma como reikista anda ahí así, pero como súper vibrando en amor. Am, Según yo andaba todo parejito en casa, y entonces fui al baño, un espejo grandote en el baño típico, frente al lavamanos, un espejo grandote, me agacho para lavarme la cara y cuando levanto la cara, al otro lado del espejo no estaba yo, había una figura monstruosa. Y entonces, con esta mente analítica, cuestionadora, huevía, rebelde, dije, ok, a todo esto me aterré, sentí un terror muy, muy grande, que fue lo que más me llamó la atención, pero enseguida dije, bueno, puede haber sido esto típico de que miré muy rápido y cuando uno mira muy rápido a veces ve cosas que no están ahí, o a Ujú. veces vemos cosas que están ahí, pero las vemos como de una pasadita. Entonces quise darle varias explicaciones, pero la verdad es que finalmente entendí, por procesos energéticos, entendí que estaba siendo atacada directamente por alguien e incluso descargué la información de quién era, que no era importante, pero me llegó. Y fue útil para tomar algunas decisiones, pero fue súper loco, fíjate, porque no sé si tú has conocido ese tipo de experiencias antes, Sí, porque fue aterrador. Fue un segundo, me arranqué, cerré la puerta del baño, puse sello en la puerta del baño, hice algunas cosas, pero en realidad no he escuchado. ¿Qué pensáis de eso? Fue así como te lo conté, pero la sensación fue tan poderosa y el nivel de terror fue tan intenso que eso fue lo que más me llamó la atención y me hizo pensar que era algo distinto, que no se trataba solo de una sugestión, de una idea, de una confusión óptica, etcétera. ¿Qué crees tú sobre eso? mira, de una u otra forma, siempre estamos siendo asistidos por lo que yo siempre le digo, los seres superiores. Da lo mismo el nombre Sí, que le quieras dar, el origen que tengan y los nombres que tengan. Eso no es importante. Y siempre, de una u otra forma, te van a mostrar, te van a intentar decir, oye, ojo aquí, oye, atenta acá, oye, de una u otra forma. Siempre por el cual canal que cada uno de nosotros tenga psíquico más desarrollado que otros. Bien. Y en ese ujú, momento, seguramente, se había llegado quizás a un punto de inflexión en tu vida, donde mm, fue el momento en que te mostraron que algo estaba sucediendo. Y afortunadamente, como tú dices, lograste descargar esa información y llegaste a la fuente del origen. Y lo importante es que creo que le hiciste caso, ¿sí? sí, No sí, solamente dijiste, no, estos son sí. huevadas nomás y no, sí, No, le hice caso y tomé acciones, tomé tomaste las acciones. acciones. Entonces, Sí, esto no es porque sí, no se manifestó de esa forma porque hay personas que lo mismo que tú viviste en vigilia frente a tu espejo, hay personas que esta información la reciben en sueños. sí, Por ejemplo, hay personas que lo reciben sí. a través de otras Los personas, soñadores. sin Sí, querer queriendo, que otras personas le cuentan, sí. oye, hay todo un tema, una maquinaria, no sé si decir celestial, aunque suene como Yo le media llamo el religiosa, engranaje celestial. el engranaje, Yo le ¿cierto? llamo el Celestial, engranaje en que al final celestial. todo está perfectamente sincronizado y coordinado, no solamente para ti, sino que para todos nosotros. Y Para funcionamos todos, dentro de para esta gran todos. maquinaria universal. Bien, pero Estamos ese dentro de un fue, sistema. así es ese momento para ti fue de la mejor manera que se tenía que manifestar para que pudieras, primero, entenderlo y segundo, para tomar las acciones necesarias. Claro, Así que, pero por claro supuesto que que sí. puede ser. Si aquí no Porque hay, yo, claro, yo la pensé gente puede hartas pensar cosas, que ¿ah? Yo pensé, no, esto son locuras mías, esto me pasa a mí nomás. exacto, No, no es así. exacto. Claro, una de las cosas que yo pensé fue como, claro, típico es sugestión, lo descarté rápidamente porque yo no andaba pensando cosas ni tampoco sabía que algo así podía pasar, pero sí pude reconocer en ese momento que yo tenía cierto miedo con los espejos, Mm, no muy claro por qué, tenía una sensación de que no era bueno darle mucho poder a los espejos, empecé a sellar los espejos sin tener claro por qué, y así fue como fui entendiendo cosas que más tarde leí que estaban súper registradas, que efectivamente el espejo funciona como una suerte de portal, etcétera. así es.
Y entonces, algunas de las cosas que pensé, fíjate, fue, me vi yo misma, me imaginé una situación estilo Dorian Gray, ponte tú, Ya. ¿cachai? Como mi propia conciencia me está mostrando ese otro yo, ¿no? Ujú. Ese aspecto de sombra. Y que si mi sombra se viera como un ser humano, se vería como ese ser humano, que fue bastante rápido, fue de algunos segundos, pero era un ser humano, pero horrible, era básicamente un monstruo, pero era mi rostro deformado al máximo y luego ya en un punto ni siquiera no había ningún aspecto de mí que yo reconociera y simplemente era monstruoso. No me estaba haciendo ninguna cara ni me hacía un gesto, pero me miró de manera atemorizante, si tú quieres. Mm. Como Amenazadora. no era esa la amenazadora, amenazante eso. Y entonces, claro, yo pensé varias cosas. Yo pensé en algún minuto, esta es una volada Dorian Gray, en donde estoy viendo cosas que están en mí misma, pero como te digo, luego, en la medida que uno se va haciendo consciente, es más fácil determinar estas cuestiones. Por eso, yo creo que tú y yo somos bien hinchapelotas en ese sentido con nuestros alumnos, con nuestros consultantes de hazte cargo. Desde un lugar Sí, amoroso, sí, obviamente, por como empieza a supuesto. conocerte, empieza a notar tu diálogo interno, Y, empieza a y cada notar cómo uno de nosotros respiras, tiene sus etcétera. tiempos y todo eso en relación a lo que tú estás comentando, por supuesto. Además, Absolutamente. De hecho, tenemos la vida completa. En la práctica está solamente aquí en el presente, pero el presente es eterno, po. Entonces tenemos todo el presente para hacerlo. Y si no alcanzamos a hacerlo, bueno, lo harán nuestros hijos, nuestros nietos, alguien lo va a hacer. No hay que preocuparse tampoco. Pero sí es importante tener claro, pues, de dónde viene, cómo sí, funciona, de qué manera lo podemos observar hoy día en estos tiempos, de qué manera lo podemos manejar hoy día, de qué manera podemos diagnosticarlo o entender que eso es lo que está pasando y empezar a hacernos cargo de que de maneras inconscientes o indirectas estamos potencialmente, no potencialmente, estamos siempre creando realidad. Nunca me funciona, nunca me gano nada, y si hice mm, una rifa, no sé para qué voy a participar, si total nunca me gano nada, decretos, 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 decretos. todo el día, así es. Y hay gente que hace incluso decretos de a mí todo el mundo me tiene envidia. Y es como, no digáis eso, por favor, no digáis eso. Hazte cargo, estás creando, nota tu poder interior, nota lo poderoso que eres, El poder de la nota el palabra, poder además. de tu intención, la palabra, la mente, el sonido. Ay, me acordé de algo, lo que hablamos al principio con respecto a la importancia del sonido, que tú decías es como una vibración, Ujú. pero acuérdate que muchas de las líneas religiosas antiguas, es como el mismo concepto del Big Bang. De hecho, en el budismo es Brahma. Brahma tenía los ojos cerrados, nada existía, todo estaba oscuro y en silencio, hasta que Brahma abrió los ojos y un mundo entero se creó frente a él. Que de ahí se han derivado varias líneas filosóficas que hablan de esto de si no lo ves, no existe. Ujú. Um, y eso es para largo, pero es bien entretenido el concepto. Y en el Génesis también no había nada y Dios decidió crear. ¿Y cómo creó? Con el sonido, con una vibración. Entonces es importante entender esto, no es solamente New Age, no es una volada de palabras bonitas, es hazlo consciente, tu corazón vibra cuando Esto es estás real, conectada con una emoción. Esto es real, es esto es real. real. Tú vibras, tu corazón vibra, de hecho todo lo que vive vibra. Y de hecho viven más cosas de las que creemos, los objetos, los muebles, todo vibra en distintas frecuencias y nosotros tenemos la cualidad de vibrar en múltiples frecuencias, porque somos seres multidimensionales, Así es. multipropósitos, así, pero en realidad tenemos un potencial increíble. Entonces, como para cerrar la idea, en el fondo, el hazte cargo y el ser hinchapelotas con esto es una perla que le estamos regalando a nuestra gente, a nuestros consultantes, a nuestros seguidores, es una perla. Porque si nos hubieran enseñado esto cuando chicos, te aseguro que el mundo sería distinto hoy día. Pero estamos caminando Pero hacia allá. Estamos absolutamente, caminando hacia ese mundo. absolutamente. Y la verdad es que lo que más nos quejamos siempre es del tiempo, pero creo que Mm, es mm. más importante que igual el conocimiento llegue en algún momento de nuestra vida a que nunca llegue.
siempre desearíamos claro, que todo nos hubiera pasado antes, ¿sí? Lo sí, hubiéramos claro, sí, conocido antes, lo claro. hubiéramos experimentado antes. Si yo Pero en realidad hubiera los tiempos son sabido que perfectos. así Sí, es. Entonces, sí. Si saquémonos hubiera también un sabido esto a los poco, 20 años, sí, sí, pero también. De hecho, no tendrías toda la experiencia que tienes hasta este momento. no, no sería la persona que soy hoy día. Pero Po. obvio, La po. persona que soy hoy es producto de todas las experiencias anteriores, por lo tanto, se agradece, se bendice, se honra la experiencia. Pero claro, viste, ahí apareció un patrón verbal, aún que estoy hablando de esto, se salió un Ujú, patrón. así es. Y a eso me refería yo como con las cuestiones inconscientes, no importa cuánto camino llevemos en el trabajo espiritual, en el hacernos conscientes de nosotros mismos, hay patrones que están tan fuertemente grabados a fuego en la sangre que es complejo y es importante irlos viendo, observando, estar en paz, estar presente, estar muy claro que en realidad no sabemos tanto como creemos que sabemos, como humanidad digo, y que estamos en un punto en el que quizás no importa tanto lo que sabemos. Porque sabemos muchas cosas, ¿no? Hemos decodificado básicamente la vida Mm, completa, el aire, el agua, la tierra, los animales, etcétera. Pero fíjate que lo único que no hemos decodificado es el poder humano. Todavía no tenemos claro aquello. Es decir, sí, potencialmente estamos yendo a otras galaxias, pero todavía no sabemos de la profundidad de la conciencia humana. todavía no reconocemos nuestra propia divinidad. Exacto, exacto. Perdón que me bajé ahí porque me agaché para buscar algo. Sí, no te Oye, que preocupes. entretenido el tema, las maldiciones. Sí. Oye, Súper y entretenido el tema. justamente, bueno, pasamos nos fuimos como por varias ramitas, Es digamos, que todo está asociado, relacionado, pues, así Mario. es, Si todo está asociados al tema de las relacionado. maldiciones. Em, Creo que sería bueno recordarles a quienes nos están acompañando en este momento y quienes nos vayan a ver después en diferido, ¿qué planes tienes, Berito? ¿Qué estás armando para tus alumnos? ¿Qué Ay, gracias, gracias. proyectos Ya, estás? Así yo como pronto los sí, chicos y chicas estén ya se vayan sí. preparando. Sí, bueno, volví a hacer atenciones que había dejado de hacerlo por harto tiempo porque cambié mi estilo de vida, me salí de la ciudad para venir a irme al campo y tener una experiencia distinta. Y entonces hoy día estoy haciendo atenciones de tarot, registros akáshicos y lectura de análisis de carta natal astrológica. Pero también estoy en un proyecto con Celine Stager que tiene que ver con el coaching ontológico y el empoderamiento de la mujer, con talleres mensuales que los hemos ido moviendo de fecha. Un proyecto grande para el próximo año asociado a mujeres con la Celine también, ahí vamos a ir viendo. Y tengo cursos grabados, cursos que grabé hace un par de años y que están en mi página web www.berenice.cl. Se compran una vez, se paga una vez, el curso estudio para siempre, tienes material didáctico y además la posibilidad de hablar conmigo permanentemente vía WhatsApp. Eso es por ahora, así que te agradezco este espacio y estoy como Vero Núñez R en TikTok, en Instagram y en Facebook, y también en YouTube. Y hay varias clases liberadas. Liberé un curso de espagiria. La verdad es Ah, que es mira. una especie de curso introductorio. Está liberado. Pronto voy a liberar también un curso introductorio de Ho'oponopono y un introductorio también a la biocodificación de enfermedades. Es muy introductorio y por eso los liberé. Y siguen a la venta el curso de aromaterapia, el curso de tarot, recetario fitoterapéutico, y pronto subiré otras cositas más grabadas, pero por ahora no estoy haciendo cursos ni clases, y el próximo año veremos qué pasa con eso. Así que eso, Excelente. gracias Marito por el espacio. Bueno, entonces, chiquillos y chiquillas, ingresad a la página ahí de www.berenice.cl Gracias. para que vitrineen ahí en los cursos que tiene Sí, Vero. vitriné, vitriné. Sí, averigüen Compre ya. ahí, sí, para que tengan ahí acceso. Creo que ya lo online llegó para quedarse. Todos nos Ujú, sentimos bastante cómodos con poder sí, comprar, asistir a cursos, charlas, todo desde la comunidad de nuestra casa, abrigadito así en es, invierno, relajadito en el verano con una así es. cerveza, con una agüita, con lo que sea. Así que vayan ahí y suscríbanse al canal también de la Vero. Yo por mi parte les quiero comentar que el sábado 3 de diciembre voy a dar de formato presencial por
solamente esta vez, por un tema absolutamente particular, una formación en sanación, sistema de sanación universal Gaia, de la cual me formé justamente con la Vero. Y lo voy a dar aquí en mi casa en Santiago, presencial, como les comentaba, por esta vez. Y en el mismo día dura solamente una jornada, en la tarde, y comienza con el formato de aprendiz, que se llama, e inmediatamente pasamos al formato para iniciarse como maestro o maestra, para que obviamente Maestro, sigan expandiendo el conocimiento de este hermoso sí, sistema de sanación sí, que canalizó acá la Vero, y que sí, bueno, ahí tiene su sí. historia que yo la cuento ahí en el curso. Así que Sí. sábado 3 de Es diciembre, muy, muy bonito curso y súper recomendado en realidad para quienes andan buscando líneas distintas, nuevas, así de es. trabajo energético y de empoderamiento personal Sí, y de y sobre comprender todo cómo cualquier conexión con persona con nuestra ciertos querida Madre protocolos. Tierra. Así es, así es. Y se aprenden protocolos muy sencillos, la verdad, Así es. y genera aperturas energéticas muy poderosas, así que está súper recomendado este curso. Me encanta que Mario, que tú lo estés dando ahí, colega Yaqueti, porque yo conozco tu conexión, así es que presumo que va a ser súper entretenido y de verdad, chiquillos, se los recomiendo, no porque lo haya canalizado yo, porque yo lo canalicé, que no es lo mismo que yo lo creé. Es decir, yo bajé esta información que estaba ahí Ujú, disponible y por lo tanto así está es. disponible para todos. Y una de las cosas que quedó clara, y por eso se enseña en formato aprendiz y maestro, es que la idea es ir expandiéndolo. Y entonces adquieren una herramienta sencilla y poderosa que además les va a abrir muchas puertas a conexiones futuras con toda la información que está emanando de la Madre Tierra constantemente. Eso. Oye, Mario, Así muchas es. gracias, pues estuvo entretenido el programa. Sí, Ahí vamos a ver con qué tema vamos el próximo mes, po. bueno, contarles a quienes están en este momento todavía acompañándonos y que nos vayan a ver después en diferido, en que vamos a ir una vez al mes con la Vero, siempre el día Sí, miércoles, sí, siempre a las 10:30 de la noche, con un tema ahí que consideremos interesante, que sea también agradable y simpático compartir sí. con todos Y si ustedes. Así es que, quieren por sugerir temas supuesto, o quieren pedirnos pueden ahí escribir a temas, la por favor, Vero en la directamente más a través de rumpi, ¿ah? Pídete su... un tema. Sí, sí, ahí a través de las Pídete un redes tema. sociales de la Vero, a través de las redes sociales de mi Facebook personal, Facebook y Instagram de Dimensión Cuasa. Nos pueden escribir directamente qué es lo que les gustaría que habláramos con la Vero ahí en el próximo programa. Así que vamos a estar compartiendo esta info ahí en nuestras redes sociales. Les quiero Así es. agradecer personalmente a cada uno y cada una de ustedes que ya a esta hora, 12:25 de la madrugada, todavía nos están acompañando. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones, por sus historias. Así que esperamos que nos sigan acompañando de aquí en adelante con la Vero los días, una vez al mes, día miércoles a partir de las 22:30. Sí. Merito, Yo también les quiero dar las gracias. También les quiero dar las gracias a quienes nos acompañaron, algunos que son fieles permanentemente de Mario y mío, así que muy agradecidos, muy honrados. Y síganos acompañando y hagan comentarios, hagan preguntas, siéntase parte, porque la idea de este programa es precisamente compartir. Es como así si es, estuviéramos charlando, así nos juntamos un grupo de así amigos es. a conversar temas. La idea es que sea súper, súper relajado y que podamos hablar con palabras de asentado, como nos enseñó la gran Como Connie decía la Méndez, Connie sin Méndez. complicarnos demasiado. Así que esto es un espacio para todos. Muchas gracias. Me encantó, Marito, que hayamos Qué recuperado y bueno. retomado. Y nos seguimos viendo por un miércoles al mes a las 22:30. Me Así encanta. es. Gracias a Aquí todos. en Gracias a este todos. nuevo espacio llamado Entre Salmos y Bendiciones. Conjuros. Un Entre abrazo y un beso salmos y grande, Berito. conjuros. Gracias. Para ti también un abrazote. Que estés bien. Chao, Bendiciones para chao. todos, para la familia, para todos. Chao, chao. Gracias igual. Gracias a todos, que estén bien. Chao. Gracias. Chao.